Sonrisa Guapotí FM. Acá todo listo y todo presto ya del inicio. Una vez más acompañándole al glorioso Globo Itagüeño el 12 de octubre. Que por cierto, la séptima fecha visita a River Plate del barrio Mburicao, ¿verdad? Donde imperiosamente al 12 de octubre no le sirve mínimamente ni siquiera dejar medio punto, como se dice vulgarmente, en el barrio Mburicao. Al 12 solamente le conviene sumar de a 3. Y qué mejor momento, ¿verdad? ¿Por qué lo digo eso? Porque hoy a la tarde vamos a estar teniendo el debut oficial del profe Mario Jara, que en un momento dado ya también le vamos a estar dando la bienvenida al compañero Pedro Alcide Frete. Cuando usted requiera, no vaya, Pedro. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes, un gran saludo a todos ustedes, ¿cómo les va? Ya estamos en este compromiso más que importante para el 12 de octubre. Me parece que el puntito que ya hizo General Díaz el fin de semana anterior, creo que hoy lo debe, digamos, a ver si el 12 de octubre puede sacar otro puntito más, porque es imperioso, por lo menos que el 12 ya esté sumando con un nuevo cuerpo técnico. Al principio lo digo, no me gustó lo que hizo Mario Jara en esta semana. Tendría que haber arropado de lo que es, digamos, jugadores que realmente estuvieron a la altura de intermedia en algunos, como para que pueda estar el 12 de octubre en primera. Hoy de vuelta él trata de ver a los experimentados, a los que supuestamente ese refuerzo hasta el momento yo no lo veo. Entonces lo digo, otro error que está haciendo Mario Jara, esperemos que no, señores, pero siempre se dice que el técnico nuevo, ¿verdad?, que debuta, gana. Esperemos que hoy sea así y no sea de revés. Ya estoy contigo, Adolfo. Un cordial saludo para Carlito, que está en la parte técnica. Muchísimas gracias. Buenas tardes a nuestros anunciantes, a nuestros fieles oyentes, a la dirección de la radio. Así que muchas gracias a todos ustedes. Esto en segundo comienza. Así que vamos contigo, Adolfo. Bepa y Flores, 365 días del año con usted. Dona Bella Coafe, Barrio San José, Itagua, J. Construcciones de Jovino Amarilla. Vamos rápidamente al equipo titular del Quelito. Estamos con la información. Información presentada por SRC Electrodoméstico. Bueno, señores, en portería está Pablo Gavilán. Es así. Vamos a ver también Mario Saldívar, Gustavo Jiménez, Álvaro Pereira, Darío Cáceres, Ramón Sosa, Emilio Agüero, Juan Gauto, Alberto Contreras, Oscar Jiménez, Juan Adolfo. Escuela de Conducción Liberal, lo mejor de la ciudad de Ñandutí, a pasito de la Municipalidad, celular 0992-207012. Bueno, señores, estamos todos listos, presto acomodando en segundo. Vamos a ver, esto va a comenzar, señores. A ver, Adolfo, si tenés equipo del 12 de octubre. Sí, ya equipo confirmado ya también, el equipo del Globo Itagüeño, Pedro. Bueno, rápidamente contigo, ¿cuándo vamos a acomodar cronómetro? Esto comienza, señores, comenzó el compromiso. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcide. Claro que sí, los primeros segundos aquí desde el Jardines del Quelito. Seguimos informando, Adolfo. Rápidamente el equipo del 12 de octubre se va con la 33 José Aquino, con la 2 Víctor Barrio, con la 15 Herminio Miranda, con la 4 César Benítez, con la 24 Gonzalo Menéndez, con la 14 Rodrigo Burgol, 18 José Ariel Núñez, 22 Walter Rodríguez, con la 8 David Mendieta, con la 26 Jesús Araujo y con la 10 Pablo Ceballos. Es así, señor, cuando estamos viendo el 12 de octubre viene el centro habilitado por el sector izquierdo, ya rechaza como venía, hablamos del central, vamos a ver, Fernández insiste de vuelta, está por el sector derecho, quiere avanzar, River ya lo presiona ahí, está acomodando el balón, se va a perder por línea de fondo, recupera de vuelta en ofensivo, cuidado que Jiménez, avanza de vuelta, está en el área, ay, 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 señores, sáquenlo, muchachos, se fue por la humanidad y lo saca ahí, hablamos, me pareció que era Menéndez o era Miranda, va a hacer tiro de esquina. Para River Plate los primeros segundos, Adolfo. Rodolfo Duarte Silvia Guzmán, lo que Itagua necesita de gente con principio proyecto 2020 SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Orto Doctor Itagua, en Orto Doctor renovamos tu sonrisa en kilómetro 21 del celular 0984 4351 13. Vamos a ver sin que se prepara, me parece que Sosa está también muy cerca. González va a autorizar el juez, tiro de esquina, cuidado, viene el centro, mira el poste, rechaza como venía, otra vez recupera el segundo balón, insiste vuelta González, avanza, está por derecha, quiere ingresar, va a sacar el centro, cuidado que viene el centro, el segundo poste y el pelotazo, señores, que el balón se pierde por línea de fondo, se salvó el 12 de octubre, Adolfo. Así es, Jorge, Pedro, llegó la primera insinuación por el sector derecho, es lo que me preocupa mucho también del 12 de octubre, que una vez más está demostrando mucha falencia en cuanto a la segunda pelota, siempre recupera el equipo adversario.
Es así, señores, cuando va a ser salida, saque de meta para el globo itagüeño. David Confección de la que viste a los clubes itagüeños. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura lavadero San Agustín de Marco Galeano. Es así, señores, los primeros segundos. Increíble cómo están entrando por el sector derecho, Adolfo, ¿eh? Así mismo por el sector derecho tiene mucha facilidad el conjunto de River Plate, pero esperemos que cuando transcurran los minutos el 12 vaya mejorando. Claro que sí, señores, está con el balón, está por el sector derecho, insiste ahí, avanza el 12 de octubre, cuidado que se desprende, perdió. Ay, perdió, se vaya el balón por un costado, menos mal que el bote se ve por el último pie del jugador Quelito, hay otro balón en un costado, lo van a sacar, ahora sí, señores, lateral para el 12 de octubre. Comercial de IB, minorista y mayorista, pasito del mercado municipal, ferretería Villaboa de Rubén Villaboa apoyando esta cobertura, frutería y verdulería Jules, de la 1 y 2 dentro del mercado municipal. Está Menéndez de vuelta, pero ya recupera González, cuidado, está a 3/4 de cancha, a ver dónde puede acomodarse, sube correctamente, quiere sacar el centro Barrios, insiste por el sector derecho, avanza, se desprende para quién, para Quino, otra vez, cuidado que viene el centro, está Barrios para quién, para nadie, rechaza como venía, y el central de River ya recupera con el número 24, vamos a ver, Ero Fernández, hubo falta, sí señor, en la salida del Quelito, va a ser salida, tiro libre en su terreno para River Plate. Mr. Beer Promo 3x2 el día martes y miércoles en Mr. Beer, Edgar Patiño, Juventud y Trabajo por el BLRA Proyecto 2020. Sí, señores, vamos a ver, está acomodándose lentamente, acomoda para Palito, viene el centro, a ver quién se insiste porque están todos arriba, está Ramírez, está Jiménez, insiste otra vez, quiere recuperar, saca como puede ahí, el volante del 2 de octubre, vamos de Burgos, insiste otra vez, acomoda, está Jiménez, baja, lo tiene Burgos de vuelta, muy bien, sale la perfección, se va por el sector derecho, ahora cruza, cuidado que la habilita, vamos a ver si es Ariel, viene el primero, ahora sí, viene, remate, no, señores, lo que se perdió aquí el 12, una clarita, ay, señores, Ariel, ¿qué pasó ahí? A los 3 casi vino el primero del 12. Y estaba el primero de la tarde y el primero estaba en los pies de Ariel, José Ariel Núñez en este caso, donde tuvo una inmejorable ocasión para poder abrir el marcador, pero el 12, me gusta este 12 por lo menos que tiene mucha actitud en los primeros minutos. Totalmente, señor, cuando se va preparando, tiro de esquina, sector izquierdo, vamos a ver quién acomoda el balón. Va a ser tiro de esquina para el 12 de octubre, lo tiene que aprovechar. Vamos a ver, señores, y Jara que gesticula. Jara, espero que no te equivoques, muchacho, porque estás aquí en Itagua, te dan la confianza. Vamos a ver esta Burgos, a ver dónde puede caer. Déjame a mí, lo dice, se está acercando, es Mendieta. Vamos a ver, señores, va a autorizar el juez, compromiso. Ahora sí, me gusta David Mendieta del primer momento. Ese es un buen cambio que está haciendo Mario Jara también. Vamos a ver, va a autorizar el juez. Se dilata mucho, autoriza. Está Burgo de vuelta, está Mendieta. Están todos arriba. Vamos a ver si Mendene viene el remate. ¿Para quién? Para nadie. Para nadie. El balón se pone por un costado, Adolfo. Muévete, Training Gimnasio Virgil Rosario. Esquina calle 8, helado Rocío de Roberto Tomé Costa Dulcita, su bodega S.I. en Guasuira, Selmi Tejido, fábrica de tejido de Alambrando y su ferretería en kilómetro 28. Es así, señora, lentamente está haciendo el Quelito. Hubo falta, no dice el árbitro. Ya le perdió, recupera, pero se le fue por un costado lateral para el 12 de octubre. Johanna Ruiz Díaz, Salón de Belleza, su nuevo local, kilómetro 29 a 7 cuadros de la ruta número 2. Cuaraje electrodoméstico en Natalia Segovia. Y el tiempo de juego, 5 minutos de la primera etapa. Y el marcador que lo presenta, Centro Médico Corazón de Jesús Pedro. Es así, señora, aquí de los jardines del Quelito. Séptima fecha, River Plate y 12 de octubre empatan sin goles. Copetín Colman y Familiar apoyando al 12 de octubre. Empanada Marlene frente mismo al mercado municipal. Apoyando esta cobertura RB Centro de Lubricación. Tu shopping de lubricación en India en kilómetro 30. Y está tocando lentamente el experimentado Álvaro Pereira, el uruguayo. Imagínate, dejó Nacional para que venga a jugar en el River Plate y otra vez en Paraguay, Adolfo. Así mismo mejor, Pedro, el Palito Pereira, yo creo que más bien por la costumbre y por el trato que recibe en el fútbol paraguayo, que es muy bien recordado también, por el dicho sea de paso, en el club de Barrio Obrero Cerro Porteño. Totalmente, claro que sí. Ahora recupera de vuelta, está saliendo el Quelito, está con el número 17. Hablamos de Ramón Sosa. Y recupera Ariel, cuidado que va por derecha. Sube también Barrio, vamos a ver si lo puede acomodar para Barrio. El otro sector lo tiene muy cerca, ahí Ceballos. Insiste de vuelta, no puede Ariel Núñez. Insiste, avanza, ¿para quién? Para nadie. Lo cruzó perfectamente aquí el lateral. Ya está recuperando, salida rápida del Quelito. Edgar Patiño, Juventud y Trabajo por el PLRA. Proyecto 2020 SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Escuela de Conducción Liberal, la mejor de la ciudad de Ñandutía, pasito de la Municipalidad, celular 0992-207012. Es así, señora, hablamos siempre por un costado, va a ser lateral, vamos a ver quién lo va a hacer. Se va lentamente para acomodar, hablamos con el número 15, el jugador Rodrigo Alborno.
Rodrigo Alborno para el Quelito. Se iba ahí, pero el balón por un costado hubo falta, pero no dice el árbitro. Dio lateral, Adolfo. Este Alborno, Pedro, tengo entendido, ¿verdad? El que tuvo su primer paso por el Olimpia también. Después tengo entendido que tiene Libertad, perdón. Tuvo una pequeña aventura por Europa y creo que volvió a venir después. O sea que muy joven luego se fue Rodrigo Alborno. Totalmente. Que por cierto es origen de Rubio Ñu. Sí, así mismo, totalmente. Esa camada de donde estaba, cuidado que estaban arriba, lo acaba de acomodar, la dejan. Menos mal que en central rechazó. Y otra vez insiste el Quelito. Me pareció que el Quelito, después de eliminarse, iba a estar algo bajo, Adolfo, pero el que va a estar presionando. No, totalmente todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo opuesto. Misma cosa, yo estaba teniendo ese concepto, ¿verdad? Hacia el equipo de River Plate, pero River Plate es el que está proponiendo los primeros 7 minutos, Pedro. Totalmente, cuando viene el balón, cuidado que ya reviente, lo saca por costado, quedó de vuelta bollando, insiste, avanza. Ay, 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 señores, pero menos mal que estuvo ahí el central para que pueda rechazar el 12 de octubre. Y mal, de vuelta lo regaló, acomoda para Gauto. Juan tiene el balón, va a ser salida para el Quelito. Johanna Ruiz, Salón de Belleza en kilómetro 29 en su nuevo local, a 7 cuadras de la ruta número 2, Cuadras, Gil Electrodoméstico en Natalia Segovia. Imagínate la pared entre Ramírez, González y Jiménez, ese tridente ahí, que prácticamente en cualquier momento lo puede dañar al 12 de octubre, Adolfo. Así mismo, Pedro, pero lo veo muy bien parado también en la última línea al conjunto itagüeño. Es así, señores, cuidado que avanza, rechaza como venía. Hablamos de Jiménez, recupera de vuelta, muy bien acomodando Gauto. Vas atrás de vuelta, insiste, lenta la salida, lo acomoda por el sector izquierdo, avanza para Alborno, otra vez más atrás para Palito, ya está saliendo el Quelito. Bodega S en Guasubiras, el Mi Tejido, fábrica de tejido de alambre, anexo ferretería en kilómetro 28, Muévete Training, Gimnasio Virgen Rosario, esquina calle 8. Sí, señores, claro que sí. Nos estamos acomodando de a poquito sobre ahora, pero lo estamos, señores. A ver que se puede por lo menos sacarle un puntito aquí de los jardines del Quelito al River Plate, que en esta semana que pasó ahora, o en esta semana que termina, fue eliminado de la Sudamericana. ¿Es así, Adolfo? Así es, Pedro, fue eliminado jugando local en la cancha de Sol de América, donde había caído por 3-1 ante el guapo equipo de Medellín. Totalmente, señor, insiste de vuelta, claro que sí, y coste que le faltaba un golcito nada más. Se apuró, cuidado, que muy bien se desprendió Ariel. Está por derecha, está Barrio, anímese, vamos ahora, ya se vivió, le quedó, ahora sí puede ser, viene el primero. ¡Gol! Del 12 de octubre. Gol, señores, por fin con una jugada, pero que se preparó en la semana. Esto sí que es trabajo. Esto sí que es algo que se trabajó en la semana, que nunca lo vi, que lo ha hecho Farrar. Espero que no trabaje el VAR, señores. Espero que no trabaje el VAR. Buena la rapidez de Barrio, la inteligencia para cruzar. Ahí estuvo Ceballos. ¿Con qué clase lo tocó? Cruza, señores. Le acomoda al palo izquierdo de Gavilán. Viene el primero del compromiso. El primero aquí en los jardines del Quelito. En la 7ª fecha. Por primera vez. 12 de octubre se pone en ventaja. River Plate 0. 12 de octubre, 1 momento, gol, Adolfo. Minuto 10 la primera etapa, pero... ¿Y cómo lo viste de ahí, Adolfo? Y todo empezó por el pie de que estaba haciendo mejor la cosa. Estamos hablando de David Mendieta, que lo encontró muy bien ubicado hacia el sector derecho a Barrios, uno de los baluartes, uno de los principiantes también del 12 de octubre para volver a la primera división. Víctor Barrio ganó muy bien por el sector derecho, lo vio muy bien colocado al goleador letal, en este caso Pablo Ceballos, que no hizo otra cosa, un sutil definición de Pablo Ceballos, como lo caracteriza un goleador de raza, y pone 1-0 para el 12 de octubre. Así, señores, claro que sí. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Cuarají Electrodoméstico. 11 minutos en la primera etapa, y el marcador que lo presenta Bemba y Flores, Pedro. Y otra vez avanza. Ay, 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 señores, casi lo cruza ahí. Hablamos de Alborno, lo saca. Me pareció que quedaba para Ariel Núñez de vuelta. Aquí por la 7ª fecha del torneo Apertura PF.
Está cayendo el Quelito, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Qué gusto decirlo. Qué gusto decirlo. 12 de octubre le gana por la mínima por 1-0. Copetín, Colman y familia apoyando al 12 de octubre. Empanada Marlene frente, mismo al mercado municipal apoyando esta cobertura. RB Tu Shopping de Centro de Lubricación en Itagüá en kilómetro 30. Centro de Lubricación RB. Esa sí se está acomodando y preocupado también. Aquí está el técnico del Quelito. Pero yo digo, hoy hay que aprovecharlo. El Quelito vino herido. El Quelito creo que lo dañaron en la semana. Eso también pesa. Pero esperemos, señor, estar a la altura. Porque aquí lo que juega también es en la parte física. Lavadero, Lavapar de Mancio Roja, Joana Ruiz, 10 Salón de Belleza en su nuevo local, kilómetro 29, a 7 cuadras de la ruta número 2, Bodega S.I. en Guasubirá. Muévete Training, Gimnasio Virgen Rosario de esquina calle 8, Centro Médico Corazón de Jesús, apoyando al 12 de octubre. Es así, señores, claro que sí. Un Víctor Barrio que siempre le exigimos. ¿Del por qué le exigimos? Porque sabemos la capacidad que tiene y cuando se desdobla, cuando corre por ese sector derecho, Adolfo, es tremendo. Pero un poquito de inteligencia hoy lo utilizó realmente y eso es lo más importante. Cuando el tiro de esquina para el 12 de octubre lo tiene de vuelta y Mendieta puede ampliar y si lo ampliamos, señores, va a autorizar. Vamos a ver. Está por derecha, todos suben, se queda un poquito más atrás, acomodado. Vamos a ver, se vaya, autoriza, viene el centro. Rechazó, hablamos de Jiménez. Cuidado que puede venir la contra del 11, pero por un costado, Adolfo. Comercial de IBE, minorista y mayorista, pasito del mercado municipal, ferretería Villaboa de Rubén Villaboa, frutería y verdulería 1 y 2 de Julia Estela, dentro del mercado municipal. Es así, señores. Cuando ya están saliendo de vuelta al manual, está para el 12 de octubre. Me gusta cómo está planteando Jara en este momento, Adolfo. ¿Por qué? Porque lo suelta por los laterales al que siempre hemos pedido. Del por qué no puede soltarse, del por qué no pueden cruzar el medio campo. Hoy lo están haciendo perfectamente en estos primeros minutos. Aparte de eso, le da la confianza a Víctor Barrio, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, como estábamos diciendo en nuestro comentario, de repente a nivel personal, Pedro, que el profe Jara agarró un desafío muy grande, que primeramente hay que levantarle anímicamente al 12 de octubre, y yo creo que este es el mejor momento que el 12 puede aprovechar muy bien, porque el 12 siempre había empezado en los partidos anteriores estando marcador adverso, en este caso marcador abajo, ¿verdad? Y prácticamente ahí se desplomaba ya el equipo. En este caso, todo lo contrario, el 12 de octubre llegó al primer tanto y va en busca del segundo tanto, que puede ser un marcador tranquilizador ya para el conjunto itagüeño. Totalmente, señores, cuando Palito acomodado lo deja más atrás para el compañero, hablamos de Fernández, insiste, vuelta lenta, cuidado que está tocando y tocando River Plate, lo sabemos perfectamente que tiene buenos jugadores también. Agüero habilita al otro sector por el sector izquierdo, insiste, sube lentamente al Alborno, habilita, cuidado que quiere ingresar por el sector izquierdo, va a venir al centro del Alborno, viene el centro muy cerrado, vamos a ver, lo dejaron ahí y otra vez va a recuperar por ese sector por derecha, avanza de vuelta, lo tiene Gonzalo, insiste de vuelta, vamos a ver, cuidado que puede ingresar, hace de diagonal, lo dejaron en el área, allá no lo dejen acomodarse, cuidado señores, lo sacaron lícitamente, perfectamente y otra vez el balón insiste, y tocó en segunda instancia, excelente lo de Aquino, pero no tienen que dejar que bote en el área, Adolfo. Es lo que estábamos diciendo, Pedro, que la segunda pelota es muy importante en cuanto a la recuperación, ¿verdad? Y el 12 de octubre está tratando de mejorar en ese aspecto, ¿verdad? Y como lo había diciendo anteriormente, Pedro, me gusta la actitud, al menos del conjunto itagüeño, ¿verdad? Porque no se hace amilanar, en este caso, ante el conjunto de la banda roja de River Plate. Totalmente, señores. Cuando el balón ya recupera mitad de terreno, pero quería llevarse el balón. Pero ¿qué pasa en ese momento? Perdemos, pero justo estuvo ahí Rodríguez. Lo veo a Rodríguez un poquito más suelto, lo veo a Rodríguez, digamos, más pendiente de lo que puede hacer Burgos, porque se suele soltar el Burgos, Adolfo, y quien está ahí por lo menos para arroparlo, debe ser Rodríguez, y lo está haciendo hasta el momento, ese trabajo de que de repente él pierde o va y no baja rápido, entonces está ahí Rodríguez, Así mismo es, Pedro, y en cuanto a eso es muy importante también que Rodríguez esté constantemente detrás de la línea donde está parado Burgos, ¿verdad? Porque Burgos sabemos la capacidad que tiene técnicamente, pero ya es lento ya, y ahí complementa muy bien Walter Rodríguez detrás de la última línea de Burgos. Totalmente, señores, cuando ya recupera de vuelta aquí, se le va a ir por un costado, sí se le fue, claro que sí. El asistente dice que no, mucho menos el árbitro, sigue la jugada para el Quelito, avanza de vuelta, atrás Travilla recupera, lo deja muy bien
bien acomodado. Cuidado que quiere ingresar ahí Ramírez. Insiste de vuelta, se desprende para Arbono. Ay, está en el área, van a sacar el centro, lo están presionando ahí. Quería llevarse Sosa, viene el centro abierto. ¿Para quién? Que no acomoden a Oscar Jiménez, porque sabemos lo que es, chiquito. Él, si lo tenés ahí en el área, lo dejás girar o rematar. Sabemos que puede ocurrir, Adolfo. No, muy peligroso ahí la última jugada también de River Plate. Y el 12 lo que tiene que hacer ahora es de encarar nuevamente el partido como fue en los primeros 5 minutos, de jugar de igual a igual. Totalmente, ahora sí se desprende vuelta, cuidado que avanza por izquierda, está Ceballos, ahí lo tiene Ariel Núñez, vamos a ver, insístelo, ahora sí, anímese, remátelo, no, ya llega otra vez para Ceballos, viene el remate, ¿para quién? Para nadie, no se animó Ariel Núñez, Adolfo. No se animó ahí en la última jugada, José Ariel Núñez, pero nuevamente lo está buscando constantemente a Pablo Ceballos. Es así, señores, vemos que por lo menos esa facilidad, esa flacidez que necesitábamos, porque lo tuvimos, ahora tenemos esa facilidad, se están habiendo, me parece que tienen mayor espacio como para que puedan rotar y para que pueda lanzar esos balones Ceballos, Adolfo. Así es, Pedro, pero sabemos también la capacidad, la trayectoria de Pablo Daniel Ceballos en este caso, un trotamundo también, es cierto, los partidos anteriores no le había salido las cosas y hay que ser objetivo también, cuando nos sale las cosas hay que llamarlo por su nombre, en este caso Pablo Ceballos creo que está haciendo uno de sus mejores partidos desde que volvió al fútbol paraguayo. De estos primeros minutos, claro que sí, porque los últimos compromisos caminaba, lo que hacía era simplemente el penal, pero siempre caminaba, hoy por lo menos ya hizo un gol, se mueve, se muestra, eso es lo más importante. Me parece que de a poquito están tomando ritmo los muchachos, pero ya es algo tarde. Ojalá, para mí es algo tarde, te soy sincero, pero bueno, pero está la confianza. Imagínate lo que hizo Guaireña ayer, Lo de Guaireña es tremendo. Lo de Guaireña no es casual lo que le pasó ante Cerro Porteño. De que los tres que entró en los últimos minutos para que venga el empate ante Cerro, calcadísimo otra vez ayer, digamos, por el técnico de Guaireña, hizo los cambios. Imagínate por qué hizo los 3 cambios de vuelta y lo aprovechó. ¿Y cómo salió el resultado, Adolfo? Totalmente, lo de Guaireña es envidiable y también loable, ¿verdad? De felicitarle a la gente de Guairá en todos los sentidos, en cuanto al equipo, en cuanto a dirigencialmente también, y ni qué decir al acompañamiento que le hace al albiceleste todo el departamento central de Guairá. Es así, señora, claro que sí, cuando recupera Méndez de más atrás de vuelta para Aquino, no te compliques, Aquino revienta, saca por un costado, pero ya recupera de vuelta, mitad de terreno el Quelito, le baja perfectamente para Mendieta, Burgo, ahí lo tiene Rodríguez, otra vez Mendieta, esto es lo que me gusta, porque sabemos que Mendieta te tiene el balón, Mendieta es ese tipo que necesitamos, que es un poquito más pensante, de lo que no sé del por qué Ferran nunca le dio esa oportunidad, esa confianza. Ahora sí lo está moviendo, se desplaza perfectamente, insiste por izquierda, lo tiene cerca Mendieta, va Mendieta, ahora sí lo tiene a Ceballos, viene Ceballos, gírelo muchachos, vamos a ver más atrás, ahora sí, insiste para Rodríguez, lo tiene de vuelta, vamos a ver si va a venir el remate. Buena la intención aquí del volante central, Adolfo. Buena la intención del volante central, en este caso de Rodríguez, y eso es lo que le estaba diciendo Pedro, que el 12 de octubre muestra una actitud totalmente diferente a lo que fue partidos anteriores. Es así, señores, cuando lo tiene palito de vuelta, cortitas como deja los compañeros, insiste por el volante, me parece que es Muero, más atrás de vuelta para Jiménez, lentamente la salida del Quelito. Y Pablo Ceballos llegó al gol número 154 de su carrera, el número 94 del fútbol paraguayo, el primero del 12 de octubre. Es así, señores, desde que vino aquí de vuelta, lo que tenemos son nombres, pero esperemos que pueda ser refuerzo. Hasta ahora mismo, déjame, Adolfo, que te diga, refuerzo no lo tenemos, sin nombres, pero si de repente esto surge, si de repente rápidamente podemos inyectarlo esas ganas, porque necesitamos las ganas que pueda tener. Cuidado que está el Quelito, ay, lo dejan de vuelta por el sector izquierdo, avanza, insiste de vuelta para Alborno, no lo dejen rematar. Burgo ya está sacando, Adolfo. Estuvo muy atento ahí Burgo ahí en la última jugada, y son esta pelota que es letal también para un defensor, porque constantemente esta clase de jugada, Pedro, busca el puntapié, o en este caso alguna equivocación ahí en la última línea, donde puede ser muy bien aprovechado por el ataque adversario. Es así, señores, aquí más
Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico, 21 minutos. Cuidado que está en el área, estábamos a ver, ay, señores, pero tardó un poquito Ceballos. Tendría que haberle acomodado rápidamente, que hizo uno de más. Se salvó el Calito, Adolfo. Se salvó nuevamente el conjunto de River Plate y nuevamente estaba por los pies de Pablo Ceballos para poder llegar al segundo tanto, pero tardó un segundo ahí, estuvo muy atento ahí el experimentado Palito Pereira para sacar al córner. Así, señores, completamos, Adolfo. 21 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Copetín, Colman y familia. Es así, señores, aquí en los jardines del Calito. Está cayendo, hablamos de River Plate, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Qué gusto, ¿verdad, señores? Qué gusto. Puede ser el segundo. Autoriza el buen tiro de esquina. El sector izquierdo. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Viene abierto. ¿Para quién? Para nadie. Menéndez quiso acomodar. Otra vez el rebote. Hiciste Mendieta. Vamos a ver para quién. Burgo baja. Perfecto. Ahora sí, esto es tuyo. Vamos a ver, anímese. Vamos a Ariel. Viene el remate. No. El balón por un costado, Adolfo. Y esta clase de jugadas son lo que el 12 no está aprovechando. De repente le podía haber dado un centro con el interior derecho, en este caso de José Ariel Núñez. Pero repito una vez más, Pedro, me gusta el 12 cómo está planteando esta tarde. Especialmente cambió bastante, ¿verdad?, el planteamiento del profe Mario Jara. Totalmente, señores. Lo que yo necesito saber es, ¿podemos ampliar? Tenemos que ampliar. Porque viene el segundo tiempo. No sabemos físicamente si estamos ya un poquito mejor. Porque en todos los partidos caemos tremendamente, estrepitosamente a partir de los 20, 25, prácticamente ya sufrimos físicamente, Adolfo. Esperemos que hoy sea totalmente lo contrario y se pueda oxigenar mejor y saber utilizar, digamos, esa experiencia y esos ánimos que pueden tener los jugadores. Así es, Pedro. Yo creo que indudablemente va a jugar un papel muy importante también en cuanto a la preparación física, pero en ese sentido tengo fe al equipo del 12 de octubre que llega más entero que el equipo de River Plate. Claro que sí, señor, ya recupera de vuelta, se va a ir por un costado, insiste de vuelta, me parece que lo tiene Jiménez, se le fue por un costado, va a ser lateral para el Calito. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura, Ortodoctor Itagua en Ortodoctor, renovamos tu sonrisa en kilómetro 29, celular 0984 4351 13. Otra vez lo deja para Gauto, más atrás acomoda para Jiménez, insiste de vuelta, lenta la salida del Calito. Después de lo que es el 12 de octubre, esperemos terminar con una victoria, Adolfo, que viene posteriormente a la noche. A la noche acompañamos desde San Ignacio Misiones, en este caso, al trascendental cotejo también entre Itagua, Villahalle, Itagua. Este es el momento también de que podamos apoyar por lo menos en la distancia al equipo Azurra. ¿Por qué lo digo? Porque Villahalle prácticamente se está despidiendo del campeonato y tiene que dar el knockout final esta noche el equipo itagüeño. Totalmente, cuidado que se desprende, perdió ahí Burgo, menos mal aquí, hizo una mala definición. Hablamos del jugador del Calito. Me pareció que Burgo eso no tiene que hacerlo. Aquí Marcelo González gana la posibilidad. Ya estuvo en posición fuera de juego, pero aún así el árbitro o el asistente, hasta que no termine la jugada, no lo puede cobrar, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la FIFA. Pero esto no tenemos que tener la falla. Imagínense en el área grande. Tener esa falla, si hay alguien que es punzando, era chiquito, esto era gol. Así mismo, Pedro, no puede cometer esa equivocación, de verdad, teniendo también a jugadores con mucha experiencia ya también dentro del conjunto de la banda roja. Es así, señor, aquí lo tocaron. Ariel Núñez, falta, señores, tiro libre para el 12 de octubre. Necesitamos más un golcito. Acá erró nada más el balón. Me pareció que lo agarra uno de los costados. No pasó nada, dice el árbitro, va a ser tiro libre. Tiro libre para el 12 de octubre. Pedro, a modo de comentario nada más, no entiendo mucho también, o tal vez yo esté un poco equivocado también, en cuanto a la organización de la APF, en cuanto al cambio de la casaca. No había ningún contraste entre la casaca tradicional del 12 de octubre y entre River Plate. Lo que pasa es que a veces también las casas que son tan grandes, importantes, que invierten, exigen mucho eso. Cuidado que viene Menéndez para el ras del piso. Eso es lo que suele ocurrir, Adolfo. Me parece que ahí también son las cuestiones. Hay ciertas cosas que uno tiene que respetar, porque eso se te pasa ante el inicio de campeonato. Y hay ciertas cosas también que te exigen. Y me parece que uno es independiente, lo digo, ¿verdad? Lo del 12. No te puede exigir porque tenés algo que
no sé, a la televisión, a ciertos motivos, porque acá el que exige es la televisión. Acá exige la televisión ciertas cosas, entonces uno tiene que cumplir. ¿Y cómo quedas posteriormente con los que te apoyan? Sí, totalmente a la inversa, ¿verdad? Porque con toda razón, ¿verdad? Lo que te apoya tiene derecho de reclamarte en ese punto. Totalmente, señores, cuando recupera de vuelta, lo tiene Burgo, habilita por el sector izquierdo, avanza de vuelta, está el 12 de octubre, de vuelta se desprende rápidamente Ariel Núñez, vamos a ver si lo toca, muy bien la pared, pero no pudo, se anticipó, ganó la posición, vamos a ver Gustavo Jiménez, recupera Burgo, habilita muy bien para Mendieta, anímese Mendieta, vamos a ver, lo deja para Pablo Ceballos, insiste de vuelta, toca y toca, más atrás lo deja para Rodríguez, cuidado, que se animó, lo deja muy bien por el sector izquierdo para Menéndez, sáquelo el remate Menéndez, vamos a ver, va a venir un centro, está en el área, se desdobla, viene el remate, vamos a ver qué hace Mendieta. No. Pero se animó Adolfo. Se animó nuevamente el 12 de octubre por el sector izquierdo, ¿verdad? Donde lo encontró a uno de sus mejores hombres hasta el minuto 27. Estamos hablando de David Mendieta, pero yo creo que tenía otra opción David de por lo menos buscarle a un compañero mejor ubicado. Es así, señores, cuando ya está saliendo el Quelito. Aquí en los jardines. Lo está cayendo, claro que sí, lo gana el 12 de octubre. Pero presumo que puede venir un golcito más, Adolfo, en este momento. ¿Por qué no, Pedro? Porque el 12 de octubre, el que está proponiendo ahora el equipo de River Plate, se está quedando un poquito más, ¿verdad? De lo que fue los minutos sofocantes de los 15 hasta los 20 minutos. Cuidado que lo presiona, quiere sacar al Borno, otra vez más atrás para Palito, lo va a tener Palito, vamos a ver, Palito gesticula, le dice a sus muchachos que muevan a sus compañeros cuando aquí... Tremendo el empujón al número 17, Sosa. Lleva la cara por la cabeza de Mendieta. Me parece que la peor parte lo lleva el jugador de El Quelito. No Mendieta, porque a Mendieta lo agarra detrás. Y me parece cuando empujó, imagínense. ¿No se rompió, Adolfo? No se rompió. Por suerte, más bien... llegó a destiempo el jugador de River Plate, pero pareciera que alguien le habrá avisado a David Mendieta que lo venía empujando con todo hacia atrás. Totalmente, señores, momento interrumpido. Ahí vamos a ver, va a hidratarse, dice el árbitro principal. A hidratarse, minuto de tregua, Adolfo. Rodolfo Duarte Silvia Gumá, lo que Itagua necesita gente con principio, proyecto 2020J, construcciones de Jovino Amarillado, una bella cofe en barrio San José, Itagua. Hay una escalera hacia donde está la portería de Gavilán. Ahí me parece que en cualquier momento se van a utilizar. O no sé si es para qué, pero hay una escalera ahí larga, Adolfo. Así que no sé para qué. Me parece que alguien va a subir o bajar por ahí. O algo se utiliza o se olvidaron de no sacar de ahí. No, esa es una escalera que está ahí. Yo diría que le pertenece ya a un predio de un centro educativo muy importante ahí de la zona. Vamos a ver, señores. Momento interrumpido. Hidratarse, dice Adolfo. David Confección de la que viste a los clubes de Citagüeño, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, Comercial de IBE, minorista y mayorista, a pasito del mercado municipal, Bodega S en Guasubiras, El Mi Tejido, fábrica de tejido de alambre, Andexo, ferretería en kilómetro 28. Claro que sí, señores. Vamos siguiendo, vamos a ver qué dice el técnico del Quelito. Vamos a ver también cómo ordena un poco más. Hablamos de Mario Jara. Hasta el momento, por lo menos, Mario Jara está sacando chapa de que técnico que debuta gana. Esperemos que prosigamos así, Adolfo. Así mismo, Pedro. Mario Jara está haciendo su debut oficial en el conjunto itagüeño. Mario Jara también tuvo su pasado por River Plate, estando en la intermedia también, Pedro. Totalmente claro, si lo conocemos en varios equipos, inclusive intermedia, como también de la primera. Se le está dando esa confianza, esperanza. Y vamos a ver si lo puede reflotar ya en esta apertura. Porque vamos a ser sinceros, Adolfo. Según los promedios, según, digamos, de lo que saqué, ¿verdad? Por lo menos un poco ajustado de los números, de los puntos entre 30 y 35. Hay que hacer en apertura como para poder sostener el clausura y tratar de por lo menos mantenernos. Porque de lo contrario, si es menor a eso, prácticamente si no es tercero, algo de vicecampeón hay que ser, Adolfo. Así es, no quiero ser pesimista, pero esos son los números que estamos en este momento. Hoy ¿qué fecha estamos, Adolfo? Hoy estamos en la séptima fecha, pero no es ser pesimista, hay que ser realista nada más, Pedro, en ese sentido. Y yo creo que este partido es de vital importancia, ¿verdad? Sabiendo que mañana General Díaz tiene también
un choque muy duro con Cerro Porteño, ¿verdad? Que por cierto, en la lógica de repente a lo mejor Cerro está muy golpeado después de la eliminación de la Copa Libertadores, pero esperemos también que ponga también de su parte el conjunto de Barrio Obrero y de repente pueda sacar los 3 puntos también. ¿Por qué lo digo eso? Porque si el 12 gana, va a meter mucha presión a General Díaz y la próxima fecha, ante un rival directo también, el 12 recibe al Sportivo Luqueño. Es así, señores, que también 12 de octubre lo vemos que de a poquito va alzando su ritmo, digamos, ritmo de competencia. Está jugando mucho mejor. Creo que ya el Chique está teniendo, el equipo avanza, cuidado que se desprende, hace la diagonal, pero con lo justo saca Rodríguez, de vuelta lo deja para Menéndez. Está saliendo por el sector izquierdo, va a sacar remate, se le fue el balón. Dice el asistente, va a ser lateral ofensiva para el Quelito. RB Centro de Lubricación en kilómetro 30, tu mejor centro de lubricación te aguarda ahí en ruta 2 kilómetro 30. Copetín, Goldman y familia apoyando al 12 de octubre. Centro Médico Corazón de Jesús apoya y alienta al 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego, Adolfo. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico, 32 minutos de la etapa inicial y el marcador que lo presenta Bemba y Flores, los 365 días del año con usted. Es así, señores, los Jardines del Quelito por la 7ª fecha PF del torneo Apertura. River Plate está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Concejal Lucho Salinas, Proyecto 2020, apoyando la campaña del 12 de octubre y el deporte. Concejal Lucho Salinas. Insiste de vuelta, se desprende por derecha, avanza el Quelito, habilita perfectamente, cuidado que va con todo, vamos a ver si puede hacerlo. Insiste bien el mate, lo está sacando seguro César. Insiste de vuelta a 3-4 de cancha, va con todo, hubo falta, no dice el árbitro, no cobra porque ya tenía posesión de balón, no perdió, ya recupera, ya está saliendo el Quelito. Lavadero San Agustín de Marco Galeano, David Confección de la que vista la clubecita Guaño Celular 0982-890093. Insiste de vuelta otra vez, cuidado. No pudo llevarse, perdió Ramírez, aquí perdió de vuelta Mendieta, insiste, está para Chiquito, cuidado Chiquito, lo tocaron de atrás. Herminio lo toca en el pie de apoyo, ay, le pone ese sello de lo de siempre. ¿Qué hace Herminio todavía ahí, che? Me pregunto, ¿qué hace Herminio ahí? Si se equivoca en la primera jugada, posteriormente, digamos, hace la falta. Aquí en la entrada del área grande, tiro libre para el Quelito. J. Construcciones Gobino Amarilla, Escuela de Conducción Liberal, la mejor de la ciudad de Ñandutía, pasito de la Municipalidad, celular 0992-207012, Dona Bella Coafer, Barrio San José, Itagua. Adolfo, te pregunto, ¿qué hace todavía Herminio ahí? Para mí poco nada produce para el 12 y es capitán. Imagínense, discúlpenme, pero poco nada Herminio Miranda. Poco nada hace para el 12 de octubre y sigue de titular. Cuidado, señora, que hay tiro libre, que a la entrada del área grande hacia el sector izquierdo para el Quelito. Nutria la barrera el 12 de octubre, preocupado está Aquino. Vamos a ver quién se prepara, me parece que es González Marcelo. Autoriza al juez. Vamos a ver, está Marcelo, va a hacer un centro, un remate al arco. Vamos a ver, viene el remate sobre el travesaño. Te respondo a tu pregunta, Pedro. De repente la gente se molesta cuando uno dice, ¿verdad? Pero como dice un colega nuestro como el profe, valga la redundancia, con la disculpa del caso, como dice el profe Benicio Martínez, hay que ser anacrónico también, dice Benicio, siempre utiliza ese término, y lo digo. Y pueden dar por Herminio Miranda en el 12, Pedro. Totalmente, porque para mí poco nada. Decime, ¿qué está haciendo? Nada. Más falta, ¿verdad? No cubre su lugar. Cuando sube deja desguarnecido, no baja rápido. Claro que tiene experiencia, pero ya tuvimos cuántas fallas. Me parece que también no es por nombre, pero aquí por lo menos, porque se está ganando, lo estamos minimizando. Pero ahí yo lo estoy diciendo. Hay jugadores que realmente tienen que, digamos, lavarse la cara y decir, no porque esté el 12 de octubre en un equipo modesto, vas a venir a hacer lo que querés, ¿verdad? Pero yo por eso nomás le digo a Adolfo, cuidado que se desprende, gana por la posición, se va por un costado, no dice el asistente, avanza, ahora sí, saca por un costado. Vamos, ahora Burgo va a ser lateral ofensiva para el Quelito. Orto Doctor Itagua, Orto Doctor renovamos tu sonrisa en kilómetro 29, celular 0984-435113, Orto Doctor Itagua. Otra vez el balón más atrás, va a ser salida, reanuda salida al Quelito, está cayendo en su reducto. Vino por lo menos un poquito de gente del 12 de octubre, lo está apoyando. Vamos a ver, señores, lo que pasa que esa esperanza cayó rotundamente. Algunos ya prácticamente sacando un pañuelito blanco, ¿verdad? No sé del por qué, pero hay tiempo. Se está oxigenando. Por lo menos se puede, Adolfo.
Hey, asesoría contable de Ricardo Mesa Velázquez, ruta 2 kilómetro 26, consulta 0991-976072, y asesoría contable. Insiste Robin de vuelta, habilita, mitad de terreno, avanza por el sector derecho, regaló ahí, recupera el 12 de octubre, vamos a ver si puede venir al centro largo, no se desprende este Rodríguez, avanza de vuelta, más atrás se tiene que apoyar por Menéndez, viene el centro, quiere habilitar para Ceballos. Ceballos que no se mueve, insiste, ya recupera, avanza, todo bien, se va a caer, no pasó nada, no lo tocaron, Sales, ahora sí. Toda cosa que ocurrió aquí, Adolfo. David, confección de la que evita a los clubes citagüeños, atuendo de primera calidad, celular 0982-890-093, David Confecciones. Aquí de vuelta, señores, vamos a ver, tenemos banca. Enseguida vamos a estar con la banca de suplencia de los equipos cuando lo tenés avisado, Adolfo. Otra vez el remate, vamos ahora, está por el sector derecho, ya rechaza, quiere recuperarlo, tiene de vuelta aquí Rodríguez, hubo falta, sí señor, va a ser amonestado en el Quelito, me parece que es chiquito, aquí el forcejeo, el otro que sabemos, viejo zorro también, Burgos, creo que es el primer amonestado el compromiso, Adolfo. Copetín, Colman y familia Pedro, y el informe con la banca del 12 de octubre, el 12 de octubre... Lo compone con la 12 Marino Arzamendia, con la 3 Gustavo Navarro, con la 28 Víctor Ayala, con la 5 Marcelo Paredes, con la 17 Víctor Ábalos, con la 16 Juana Vente y con la 9 Fabián Ojero. ¿Después de cuánto el Lolo está en la banca? Creo que la primera o la segunda y después nunca más. El Lolo está apareciendo luego de 5 partidos consecutivos, Pedro. Es así, señores. Sabemos que hubo algunos inconvenientes con él, me parece, con la llegada de Mario Jara. Eso se minimizó, me parece que habló con él. Hay ciertas cosas también que han ocurrido con Farrar, que no lo sacaron a flote. ¿Por qué razón? Porque lo tuvieron herméticamente la dirigencia. Y lo único que se esperaba era que Farrar renuncie para que no se pague lo que se tenía que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Farrar dijo a la dirigencia antes del partido... De lo que perdió en el último, ¿me podés corroborar contra quién perdió en el último, Adolfo? El 12 de octubre había caído ante Nacional por 2 tantos contra 0 y fue lo que llenó el vaso y lo que colmó la paciencia dentro de la directiva el 12 de octubre. Bueno, la paciencia de Farrar, no es la dirigencia, vamos a ser sinceros, porque se esperaba que renuncie, Adolfo. También es cierto eso, pero ya lo importante es que ahora el 12 está consiguiendo los 3 primeros puntos que va a ser de vital importancia, Pedro. Insiste de vuelta, avanza, está arriba aquí, no pasó nada, dice el árbitro, ahora sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Burgos llega mal? No creo, sobre el jugador, me pareció que era Emilio Agüero. Va a ser tiro libre, 3/4 de cancha para el Quelito. Saludo especial para el director Jorge Villalba, que nos está sintonizando desde la ciudad de La Maca. A ver si lo pega, Pedro. La ciudad de La Maca. La ciudad de La Maca. Está en pleno viaje camino a San Ignacio. Carapegua. Así mismo, un saludo especial para el director deportivo que se está tomando, digamos, el placer y el honor de acompañarle a la selección itagüeña de fútbol. Así que Pollo Puy por donde van a director hasta la ciudad de Carapegua. Solo Pollo Puy nomás. De ahí Pollo Puy, señores. Cuando hay tiro de esquina para el Quelito, está por el sector izquierdo. Vamos a ver si se prepara. Vamos a dejarlo ahí nomás. Señores, me parece que va a ser. No, pero el director es único en su género. Él es único. Autoriza el juez, viene el tiro de esquina, Sosa lo hace, cuidado, el primer poste, dejaron, ay, todo anulado, no creo que trabaje el VAR, porque cayó chiquito, pero otra vez perdimos en el área, aquí señores, espero que no trabaje el VAR, va a ser salida para el 12 de octubre. Pero imagínate, Pedro, ¿quién le saca lo bailado al director deportivo Jorge? Mira, imagínate. El único medio, el único colega y que lo está acompañando a la selección itagüeña. Totalmente. En Corea salió un apretón de mano al director. Un pollo puporano. Aquí, señores. Éxito para la zurra esta noche. Se necesita éxito. Y a todos los colegas también que le acompañan y están respaldando también el trabajo de Itagua Deportivo, Adolfo. Totalmente, un saludo especial también aprovechando, ¿verdad?, para los colegas de la ciudad del Sombrero Ipirí, en este caso estamos hablando de la ciudad de Limpio, que por cierto, Limpio no se fue nada más de paseo para este Nacional de Fútbol de San Pedro. Totalmente, y regula los últimos minutos, Limpio, hay que ser sincero.
Por eso no me gusta tanto vivir en limpio, porque demasiado sombrero ahí, Adolfo. No, y yo tu lento a si va a hacer, vaya, pues ya, estamos, son nuestros amigos también. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Bema y Flores, los 365 días del año con usted, 41 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Cuadras y Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores. Estamos en los jardines del Calixto. Lo gana el 12. Cuidado que viene el centro. Las manos con seguridad del portero Gavilán. El Calixto está cayendo. Lo gana el 12 de octubre por 1-0. Séptima fecha. Imagínense, teníamos que esperar la séptima fecha para que por lo menos digamos el 12 de octubre está ganando por la mínima. Así mismo, Pedro, pero como hay un dicho también, el 7 paga doble. De repente es un buen momento para que el 12 pueda remontarse y reivindicarse ante toda su gente, ¿verdad? A partir de la séptima fecha, que aún es estrecho y largo todavía el camino que recorrer durante la temporada. Aquí me parece va a ser amonestado porque le salió con todo ahí, digamos, a cruzarlo. Es Rodríguez sobre la humanidad de Sosa. Creo que es el segundo en el compromiso, el primero en el 12, Adolfo. El primero en el 12, el amonestado, estamos hablando del número 22, Rodríguez. Claro que sí. Vamos a ver Rodríguez. Hay tiro libre, 3/4 de cancha. Me parece que son casi 30 metros frontal al pórtico de Aquino. Se está preparando de vuelta otra vez. Marcelo González tiene el balón. Va autorizado desde la barrera. Va a venir el remate. Va a ser un centro. Autoriza el juez. Vamos a ver, señores. Viene el centro. El testazo, gol. Hay posición fuera de juego, me pareció. Anulado en la última jugada, Pedro. Perfecto. Pero ¿qué te dije, Adolfo? Aquí hay posición. Vamos a ver si... A ver... Sí, ¿Qué está pasando, Adolfo? Está adelantado. Yo creo que va a ser la revisión al VAR, pero está totalmente adelantado. Perfecto, ya se reanudó. Va a ser salida para el 12. Por suerte, ¿verdad? Se reanudó ya el juego, pero hay que tener mucha atención también en la pelota parada porque el conjunto de River Plate tiene jugadores que van muy bien arriba. Es así, señores. Aquí va a ser salida. Vamos a ver dónde puede caer el balón. Así que un saludo para todos. Hora del partido de la Zurra esta noche en el Full de Salón, Adolfo. Así mismo, compañero, vamos a estar de San Ignacio acompañándole a la selección azurra en los relatos el director deportivo Jorge Villalba. Es así, señores, claro que sí. Vamos a ver si por lo menos podemos aprovechar la decadencia de Villa Hayes. ¿Te sorprende lo de Villa Hayes, Adolfo? Me sorprende porque son equipos tradicionales y también teniendo figuras de clase A. Estamos hablando del propio Darío Herrera, también de Ronald Renault, que en su momento también defendió los colores el 12 de octubre. También había pasado por el Olimpia y me sorprende. Pero más bien me sorprende el trabajo que está cumpliendo el conjunto limpeño. Totalmente. Limpio viene hace 3 años. Eso sí realmente lo está haciendo, ¿cómo se dice? Como todos quieren, sueñan hacer. Cuidado que está Aquelito más atrás, lo deja por el sector derecho, va a venir el centro, insiste de vuelta, lo dejan solo ahí acomodando. Cuidado que va a sacar el salto Gauto con lo justo, está sacando Menéndez. Otra vez Ceballos. Esto es lo que no me gusta de Ceballos porque camina mucho, pero bueno, acá menos mal que se fue por la mano. Va a ser salida, tiro libre mitad de terreno para el 12 de octubre. Hace 3 años que está viniendo este grupo de Limpio haciendo ese famoso proceso que se dice, Adolfo. Así es, Pedro, pero tengo entendido también que Limpio en ese sentido creo que prácticamente partió en 2 también lo que en años anteriores era el equipo de Piquete Cue. Totalmente, claro que sí, así mismo es. Un Piquete que arrasó el año pasado, entró en la Nacional y no pasó nada. Cuidado que avanza, se desprende, va con todo. Cuidado, señores. Sáquelo, muchachos. Está por derecha, va a venir el centro. Están arriba. Está Ramírez, lo dejan solo. Y sacó con lo justo. Hablábamos del central. Me pareció que era César. Insiste de vuelta. Otra vez está en el área. Insiste Ramírez, lo deja más atrás. Va a sacar el remate. Entra con todo. ¿Para quién? Para nadie. Quería irse con todo. Hablamos de Ramón Sosa. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico. Tiempo cumplido, 46 minutos de la primera etapa y el marcador que lo presenta Orto Pedro. Es así, señores, estamos en los jardines del Calixto por la 7ª fecha del torneo de apertura de la PF. Está cayendo
River Plate lo gana el 12 de octubre por 1-0. Aquí Ariel tenía todo para desprenderse mientras miraba ahí por su suela o miraba por el pasto, lo quitaron el balón. Me parece que eso es lo que tiene que hacer Ariel. Irse rápidamente y mirar el arco. No querer mirar su zapato o de repente mirar el pasto y ya se sale ese momento de que se puede aprovechar, Adolfo. ¿Usted sabe por qué se le llama el quelito? Me vas a decir después de este tiro de esquina. Ahora sí lo quiere tocar cortito. Ahora sí autoriza el juez. Está por el sector izquierdo. Viene el centro. Vamos a ver dónde puede caer. Cuidado que viene el remate para quién. Y otra vez aquí por línea de fondo, Adolfo. Así mismo, Pedro, en los últimos minutos finales, el 12 de octubre se va con todo y nuevamente gana un tiro libre de esquina. Me parece, no sabes cuánto adicionó, Adolfo. 2 minutos más, 2 minutos, tiempo cumplido ya, Pedro. Autoriza al juez de vuelta consecutiva por izquierda. Ahora sí, ¿para quién? Para nadie. Me parece que va a terminar aquí el primer tiempo, Adolfo. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura. Empanada Marlene, Coronel Martínez, frente mismo al mercado municipal. RB Lubricantes, tu centro de lubricación en Itaguán, kilómetro 30. Sí, señores, nada más final el primer tiempo. Para Itagua Deportivo relató Pedro Alcides. Es así, señores, un primer tiempo agradable. Un primer tiempo que nos está dando por lo menos esa satisfacción de sacar pecho y decir, 2 está ganando de visita. Así mismo, Pedro, se fue los primeros 45 minutos, ¿verdad? Con el triunfo parcial del 12 de octubre, que por cierto, convenció, a mí en lo personal, convenció por momento, ¿verdad? En el sentido de que el 12 mostró otra actitud. Sí, señores, claro que estamos en el entretiempo. Descansa un poquito. Quedamos con el comentario intermedio de Adolfo que lo presenta. SRC Electrodoméstico. Todo tuyo, Adolfo. Así es, Pedro, como lo estaba manifestando anteriormente durante el recurso de la transmisión, ¿verdad? Que el 12 de octubre entró con otra mentalidad, ¿verdad? En el sentido totalmente cambiado, ¿verdad? Se ve ya la mano y el trabajo en el poco tiempo que había agarrado el profe Jara. Pero, ¿por qué lo digo poco tiempo? Porque a lo mejor el profe solamente lo acompañó en esta semana, pero yo creo que más bien en ese sentido el profe Mario lo venía ya prácticamente siguiendo, ¿verdad? El sistema de juego que estaba implementando el conjunto del 12 de octubre, que en esos partidos anteriores al menos no había encontrado, nunca encontró ese fútbol que estamos viendo ahora los primeros 45 minutos, ¿verdad? Donde el 12 comenzó tímidamente, ¿verdad? Donde el equipo River Plate, ¿verdad? En los primeros 6 a 7 minutos había arremetido en más de 2 ocasiones, ¿verdad? Al menos por el sector derecho, donde había encontrado mucha falencia, ¿verdad? En ese sentido, pero al pasar el tiempo, el equipo del 12 de octubre venía muy bien parado ya, hasta que consiguió, ¿verdad? Sorpresivamente, yo digo el gol, ¿verdad? Sorpresivamente, ¿por qué lo digo? Porque fue en el mejor momento del conjunto de River Plate, donde había conseguido recuperar una pelota, uno de sus mejores durante los primeros 45 minutos. Estamos hablando de David Mendieta, donde lo había encontrado muy bien ubicado a Víctor Barrio, uno de los baluartes de la consagración del 12 de octubre del año pasado para el ascenso otra vez a la división principal, ¿verdad? Víctor Barrio ganó muy bien por el sector derecho, donde encontró muy bien ubicado, eso es tener visualidad de parte de un jugador, y en este caso como Víctor Barrio, ¿verdad? Siempre se arremete, siempre causa zozobra cuando sube constantemente, y no hizo otra cosa que prácticamente darle en los pies de Pablo Ceballos, que únicamente tuvo que hacer empujarla y definir, y así lograr el 12 de octubre, que por primera vez en los 7 partidos se está poniendo en ventaja durante los primeros 45 minutos. Es cierto, River Plate luego trató de digamos, de encontrar otra vez ese fútbol que lo estaba caracterizando, ¿verdad? En los primeros 10 minutos, pero el 12 inteligentemente, ¿verdad? Siempre muy bien parado ahí detrás de Burgos. Estamos hablando de Walter Rodríguez, ¿verdad? Que siempre hizo prácticamente como un doble 6 jugando detrás de Burgos, que por cierto, aparte de su lentitud, ¿verdad? Demuestra también mucha experiencia en ese sentido, ¿verdad? Que por lo menos tiene esa fisonomía de poder recuperar la pelota también, y de buscarle constantemente a Víctor Barrio especialmente, ¿verdad? Que las veces que llegó a subir siempre creó mucho problema y mucho inconveniente en la última línea de River Plate. Esperemos que el 12 de octubre siga manteniendo, ¿verdad? El sistema de juego que
que está implementando en este primero 45 minutos. Y así de esta manera también, inteligentemente, que el profe Mario vaya planteando, ¿verdad?, al pasar los tiempos en esta etapa complementaria, porque, reitero, va a ser muy importante traer los primeros 3 puntos desde ese gramado muy difícil del barrio Emburicao, donde va a ser muy importante para el 12 de octubre. Lo primero, los 3 puntos, ¿verdad? Y luego deportivamente y anímicamente. Por de pronto, nosotros, Carlito, vamos a cumplir con nuestros patrocinadores para volver ya con todo para la etapa complementaria. Desde el barrio San Isidro Labrador, tejiendo a través de tu portal en internet www.itaguapoté.com. Este verano, todos queremos pasarlo en la playa. Por eso, con Punto Pharma disfrutamos del verano en las maravillosas playas de Bahamas para que viajes vos y un acompañante. Además, regalamos 50 mini vacaciones a Encarnación para disfrutar de sus playas y del carnaval encarnaceno con hotel y traslado incluido. Por cada 30.000 guaraníes de compras, acumulás cupones electrónicos y por cada compra de productos DAF aumentás tus posibilidades de ganar. Promo válida hasta el 29 de febrero. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. Disfruta del verano y del carnaval en Punto Pharma. En Punto Pharma cuidamos tu salud y tu belleza. Quirios llegó a Itagua. La mejor marca de atuendos deportivos del país ya está en Itagua. Te esperamos en Ruta Mariscal Estigarribia, kilómetro 30, casi Luis Salinas, a pasos del semáforo, desvío al Hospital Nacional. Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 13 a 18 horas. Sábados de 8 a 16 horas. Quirios Itagua. Vamos por todo. Lo que el joven deportista estaba esperando ya es una realidad en Capiatá. No espere más. El Centro Educativo Integral de las Américas le ofrece el bachillerato técnico en asistencia deportiva para todos los jóvenes deportistas. Ofertas educativas para la familia. Educación inicial, prejardín, jardín y preescolar. Educación escolar básica del 1º al 9º grado. Bachillerato técnico en contabilidad e informática, bachillerato científico en la modalidad de letras y artes, cursos acelerados presencial, semipresencial y a distancia. Centro Educativo Integral de las Américas, al costado del templo parroquial, ruta 2, kilómetro 20. Más informes a los teléfonos 022 86 34 524 o al 082 412 943. Seida, educando en valores, comprometido con la familia. Para todos, cerca de todos, tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping. Con la familia y con los amigos, dale alegría a tu vida. Tan cerca, bien cerca, San Lorenzo Shopping. Variedad, comodidad, seguridad. San Lorenzo Shopping. Estación de Servicios Petropar Itauguá. Te esperamos en Ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 33 y medio. Somos una cadena de estaciones de servicios ofreciéndoles los mejores combustibles para que puedan emprender su viaje con mayor seguridad y comodidad. Contamos con el mejor gas al más bajo costo del mercado Ñandegas. Además de contar con una tienda donde encontrarás variedades de productos y al mejor precio. Llena tu tanque en Estación de Servicios Petropar Itauguá, kilómetro 33 y medio, ruta 2, Mariscal Estigarribia. Petropar Itauguá. Aquí comienza el día con energía por mi familia. También pienso en mi futuro, eso seguro y no lo dudo. Usando la cabeza dentro del casco voy, mostrando mi talento, ayudando a mi nación. Generación Kenton es andar seguro en cada momento, asegurando así mi futuro. Kenton es tu mejor opción. Generación K. Kenton es tu motor.
Animarte a crecer es tomar riesgos, es aceptar desafíos, es buscar oportunidades para alcanzar tus metas. Y nosotros lo sabemos. Porque estuvimos ahí contigo, acompañándote en cada paso y dándote esa manito para tomar ese impulso. Porque la Cooperativa Capiatá se adecua a tus necesidades, te brinda un montón de beneficios para que hoy puedas animarte a crecer. Si todavía no sos socio de la Cooperativa Capiatá, acércate a Casa Matriz y sucursales o llamanos al 0228-634.000. Cooperativa Capiatá, animate a crecer. Más de 55.000 alumnos y egresados ya eligieron a la Universidad del Norte porque quieren ser los primeros. Primeros en carreras acreditadas y rankings internacionales. Primeros en inversión privada para la investigación y la cultura. Primeros con más de 45.000 atenciones médicas gratuitas al año. Primeros en equipamientos con más de 25 laboratorios propios. Y también nos eligieron porque estamos cerca, con presencia en más de 12 ciudades en todo el país. Sumate a los que eligieron ser primeros. Sumate a la Universidad del Norte. Calidad, ciencia y cultura. Tu cooperativa El Pacaraí quiere que vuelvas a disfrutar de todos los beneficios que te ofrece. Por eso pone a tu disposición el crédito para pago de aporte, solidaridad y cuota de construcción atrasados. Estamos a sus órdenes. Será un gusto atenderle en cualquiera de nuestros locales. Cooperativa El Pacaraí, 42 años en cada etapa de tu vida. Nuevo Citrón Crema Limpieza Total. Remueve fácilmente todo tipo de suciedad. Arrasa con la grasa. Da brillo. Y deja tus objetos como nuevos. Alto rendimiento y poder de limpieza en todas las superficies. Citrón Crema Limpieza Total. El limpiador más poderoso. Distribuidora La Alegría Multimarcas, distribuidora de Coca-Cola y Cervepar, todo lo que necesitas para ese evento especial. Además contamos con insumos para pizzerías, cajas de pizzas, plásticos en general, embutidos, ochi y guaraní. Estamos a tu servicio las 24 horas en kilómetro 30 y medio, camino a Potrero, barrio 6 de enero, teléfono 0294-220-483 y 0294-220-855, celular 0981 989-148 y 0981-376-777. Distribuidora La Alegría Multimarcas. Distribuidora La Alegría Multimarcas. Casa Pedrito, librería. En Casa Pedrito vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos escolares y para la oficina. Además, juguetes, regalos, helados, bazar. Te esperamos en horario continuado, con atención que usted se merece. En Teniente Esteban Martínez, casi Coronel Martínez, pegado a la Copaco Itagua. Casa Pedrito. Laboratorio de Análisis Clínico San José 2 de Itagua, de la doctora Leticia Verdejo Ramírez. Realiza análisis en las áreas de hemografía, bioquímica, clínica, inmunología, endocrinología, toxicología, parasitología y microbiología. Ofrece extracción a domicilio, envío de resultados por mail, exámenes básicos, admisionales y anuales para trabajadores de empresas. Según Código Laboral, nuevo horario de atención de lunes a viernes de 6:30 a 21 horas, sábados de 6:30 a 20 horas, domingos y feriados de 7 a 13 horas. El laboratorio trabaja con compromiso y responsabilidad para brindar la mejor calidad y servicios a sus pacientes. Sobre la avenida Luis Salinas, camino al Hospital Nacional, teléfono 0294-220-301 y 0981-932-364. WhatsApp 0984-113-454. En tu casa, en el trabajo, entre amigos. Estamos donde vos estás. Somos la radio que elegís. 101.7 Itahuapotí FM. Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán quienes cantan tus vives así, a tu pueblo querido Itagua, la canción que nació para ti, el blasón que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí hacen juntos clave al tu pecho.
ya están los que en la lucha para tu historia llena de glorias, nuevos triunfos te brindarán. Bien, amigos, ojalá que este tema, ¿verdad? Lo sigamos escuchando hasta la culminación de los últimos 45 minutos, como hice en la última parte, donde siempre triunfará, dice. Ojalá el 12 de octubre lo consiga ya en la fecha, el ansiado triunfo, donde no solamente los 3 puntos va a ser de vital importancia, sino anímicamente el 12 va a poder ilusionarse nuevamente a seguir siendo equipo de primera división. Ya estamos ya de vuelta para el comienzo de la segunda etapa. Pedro Alcide Fretes. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Carlitos, que está en la parte técnica, agradeciendo por la deferencia en esta tarde-noche para nuestra organización de Itagua Deportivo. Todo listo, ya están los protagonistas. Acomodamos cronómetro, esto va a empezar el segundo tiempo, señores. Todo listo, cronómetro. Lo dice Ever, ya comenzó el segundo tiempo. Para Itagua Deportivo relata Pedro Alcides. Aquí, señores, los primeros segundos cuando el balón está en ofensiva. Otra vez se va con todo el 12 de octubre. Bemba y Flores, los 365 días del año con usted. Dona Bella Coafer, Barrio San José, Itagua, J, Construcciones de Jovino Amarilla. Y bueno, aquí, señores, otra vez hay algunos inconvenientes con Mendieta, pero ya todo anulado. Va a ser salida para el Quelito. Estamos con la información. Información presentada por Escuela de Conducción de Ibará. Ahora no sé si decir cuarteto arbitral, pero tengo que decir cuarteto arbitral y los del VAR a VAR y no sé qué otra cosa, Adolfo. Vamos con el informe. ¿Quién es nuestro árbitro principal y sus colaboradores? Árbitro principal de esta tarde, Ever Aquino. En cuanto al encargado de los sistemas de VAR, esta tarde está Carlos Paul Benítez y a VAR está Eduardo Cardoso. Árbitro de soporte, Marco Franco. Es así, señora. El asistente 1 es Cuevas y el 2 es Villagra. Los nombres son José. ¿Es así, Adolfo? Así mismo, compañero, en cuanto al encargado de esta tarde, el encargado principal del VAR es el Carlos Paul Benítez, donde habíamos tenido el año pasado la ocasión de ver su trabajo, que por cierto fue excelente esa tarde ante Aquidabán 30 de agosto. Cuidado que va con todo. El Quelito lo tocaron, hubo falta, sí, señor. Hubo falta sobre Chiquito, me pareció que era Rodríguez. Va a ser tiro libre, sector derecho para el equipo local. ¿Y te acordás de Giancarlo Giuliadosa? Giancarlo Giuliadosa también, me acuerdo muy bien en un partido crucial también, donde fue protagonista también. Si no estoy equivocado, fue en el partido 27 de noviembre, Olimpia jugaba en la cancha del Club Sudamérica. Exactamente. ¿Y usted sabe cómo lo respetaron los jugadores? Todas las decisiones que daba Giancarlo, todos callados, nadie hacía gesto, como cuando uno tiene, digamos, esa personalidad y desde el primer inicio del compromiso te demuestra eso, prácticamente ya los jugadores se amansan. Pero si le da esa opción a los jugadores, de todo le va a decir el árbitro. Señores, cuidado, qué peligro aquí para el 12 de octubre. Vamos a ver quién se prepara, me parece que está ahí. Ay, 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 señores, Alborno, el otro me va a ayudar enseguida, Adolfo. Cuidado que va a autorizar bien el remate sobre el travesaño a cualquier parte. A cualquier parte. En cuanto a tu acotación, Pedro, me acuerdo muy bien también cuando el profe Carlos Amarilla había venido también en un trascendental partido. Inclusive había tenido la oportunidad de conversar con él un poquito y le había dicho, profe, apille tú y lo mitajina me dice, para eso yo estoy, me había dicho, y ni siquiera respiraron los 22 que estaban dentro del gramado. No, señores, alguien que quería por lo menos escupirles permiso, profe, le decía. Increíble. No, lo tenemos que decir, señores. Cuando uno demuestra personalidad, ya prácticamente todos se atinan a jugar. Pero cuando das opciones, los jugadores te conocen, Adolfo. Los jugadores conocen de quién es flojo, de quién imparte. Cuidado que avanza otra vez el Quelito, avanza, está abierto, solo por el sector izquierdo, va a bajar. Vamos a ver si el balón se va a perder por línea de fondo, no perdió, recupera de vuelta. Cuidado que avanza González, insiste de vuelta, otra vez, sáquenlo muchachos, Casquerel el centro más atrás, insiste de vuelta, avanza para Agüero. Otra acomoda, está en el área, sáquenlo muchachos. Y lo cruza Miranda con un costado. Así es, Pedro, me animo a decir también, con todo el respeto que se merece los demás árbitros, Ricardo Salinas también es
personaje dentro de la UFI. Muy respetado Ricardo Sanabria. Empezando de su físico, luego, Pedro. Para eso es Massinger. Así que ahí ya te digo todo. El balón se espera un vuelco, estaba a ser lateral para el 12 de octubre, va rápido. Era Ceballos, déjame a mí, lo dice lentamente Barrios. Va a ser el manual para el 12 de octubre. No, hace mucho lo encontré por casualidad al profe Ricardo Salinas, pero y le dije, Mosé, mi profe lo 20. No, ese lo llevo por taponado, ese por taponado también me había dicho. Es así, señores, cuando el balón está en ofensiva, lo tiene de vuelta aquí. Se desprende por un costado. Ceballos se acama, se inclina, lo deja de vuelta para Mendieta. Ahora sí, este puede ser, está Mendieta de vuelta el segundo. ¡No! El balón se pierde por línea de fondo y llega la clarita del 12 de octubre. Llegó muy bien el 12 de octubre, nuevamente a través de Mendieta ahí por el sector derecho. Muy buena incursión nuevamente del 12 en el ataque. Imagínate la primera que tiene Araujo. Primer tiempo creo que desapareció. Pero en este segundo tiempo hay tiro de esquina. Tiro de esquina, sector derecho para el 12 de octubre. Y Palito que está nervioso, Palito que le indica algo a sus compañeros. Autoriza, puede ser, señor, el segundo primer poste. ¿Para quién? Para nadie. Para nadie, ya está saliendo. Otro tiro de esquina, Adolfo. Otro tiro libre de esquina ahí que ganó. Ahí en la última línea, creo que peinó primeramente Herminio. Luego rebotó la pelota en uno de los zagueros de River Plate. Es así, señores, puede tiro de esquina la consecutiva por el sector derecho para el 12 de octubre. Vamos a estar con el tiempo, el balón arriba, Ceballos. Me pareció todo anulado, sí señor. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Guarajil Electrodomésticos. 5 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Ortodoctor Pedro. Es así, señor, estamos en los jardines del Quelito. River Plate está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Lucho Salinas, concejal 2020, apoyando el deporte y apoyando al 12 de octubre. Lucho Salinas, concejal 2020. Cuando el balón de vuelta lo tiene Miranda, saca el centro, está por el sector derecho, acomoda más atrás, lo va a dejar de vuelta para Ceballos. Ahora sí, esto sí, anímese Ceballos, perdió tiempo, no, recuperó Mendieta, insiste Mendieta, ese uno de más de Ceballos. Me parece que en la primera lo cedía Ariel. Podría haber venido el segundo, Adolfo. Así es, Pedro. Y se enojó consigo mismo Ceballos porque bien podría haber aprovechado muy bien, ¿verdad? Ese contraataque del conjunto del 12 de octubre. Pero se está arrimando más también el 12 en busca del tanto que lo puede hacer tranquilizador ya. Es así, señora. Hay tiro libre, sector derecho, casi muy cerca del banderín derecho, como un córner. Era esa jugada que se desprendía Mendieta y lo ganó la posición. Vamos a ver qué puede ocurrir aquí. Y si viene un golcito más, qué alegría nos va a dar. Qué bueno viene el centro. Está para quien, para nadie. Sale Gavilán a descolgar. Beba y Flores, los 365 días del año con ustedes. J Construcciones Jovino Amarilla, Escuela de Conducción Liberal, la mejor de la ciudad de Ñatutía, pasito de la municipalidad, celular 0992-2070-12. Es una obstrucción a Gavilán a la salida. Me parece que no lo dejaron. Yo creo que aquí no hubo. Porque iba y Gavilán le busca al jugador del 12. No el que salga de ahí, Adolfo. Así mismo, pero siempre busca lo más fácil en este sentido para no complicarse también el profe Aquino. Otra vez recupera muy bien aquí el 12 de octubre. Me parece que hay que tener esa tranquilidad, serenidad. Y cuando se necesita imprimir velocidad y tratar, acá hubo falta. Sí, señores. Lo tocan aquí a Pablo Ceballos. Va a hacer tiro libre en su terreno. El territorio del Quelito. David, confección de la que viste a los clubes citagüeños, celular 0982-890093, Lavadero San Agustín de Marco Galeano, comercial de IB, minorista y mayorista, pasito del mercado municipal. Vamos a ver, lo tiene Mendieta de vuelta. Me parece que el mejor, el que por lo menos mira el arco enfrente es Mendieta para mí. Me parece que Ferran lo está viendo. Ferran, míralo. Al que nunca le quisiste utilizar el primer momento cuando viene el remate. Está el segundo. Sobre el travesaño. Me pareció que podía haber rematado hacia el suelo. Quiso hacer un gol estratégico aquí. Hablamos de Pablo Ceballos. Pero una jugada de pizarra donde, así como lo estaba diciendo compañero en tu relato en los primeros 45 minutos, son jugadas ya que se han trabajado ya mínimamente dentro de la semana. Y el 12 lo está demostrando en este juego que sinceramente ya se ve ya la mano del profe Mario Jara. Totalmente, estoy
Concuerdo contigo, Adolfo. Porque hay jugadas que se trabajan. Y eso te demuestra que hay diferencia. 2, 3 posibilidades de jugada. Y en ninguno enfarrar. Quiero que afarrar. ¿Te acordás de Kubala, Adolfo? Ladislao Kubala. Que vino y cambió por completo 360 grados la mentalidad del jugador paraguayo. En una oportunidad entró el Toro Acuña y le dice a Kubala, ¿dónde me colocás? ¿Dónde tengo que estar? Le dice. Y sale Kubala y le dice, usted es profesional, usted no tiene que permitir. Cuidado, cuidado, puede ser el empate. Ay, 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 señores, sáquenlo. Nadie cerró en el segundo poste, Adolfo. Y perdió ahí en la salida el conjunto del 12 de octubre, que por cierto hay que tranquilizarlo, muchachos, porque River Plate también tiene lo suyo y perdonó en este caso en la última jugada de poder llegar a la paridad. Y así le dijo Kubala al Toro Acuña, usted es profesional, entre a jugar, sabe usted lo que tiene que hacer, disfrutar de lo que haces y demostrarme de lo que sabes. Y esa fue la anécdota que contó el Toro Acuña, Adolfo. Y es cierto, ahí le da con toda la plenitud, la confianza, lo está demostrando. Y cuando hay confianza, tanto dentro del campo de juego y en el trabajo, también sale fácilmente lo que uno se propone. Totalmente, señores. Aquí, cuando ya está saliendo mitad de terreno el Quelito, marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Dona Bella Coafer. 10 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cuaras y Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores, cuando está en ofensiva, cuidado, déjenlo. Ay, ay, ay. Ahí está de vuelta, insiste, segundo poste. No lo pudieron acomodar. Me pareció que hubo falta. Ay, 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 señores. Me pareció que llegó mal Menéndez. Corroborame después, Adolfo. Y yo creo que Menéndez se llevó la peor parte ahí porque prácticamente le jugó también un codo ahí en la última jugada el jugador de River Plate. Bueno, señores, hasta el momento por lo menos el VAR no está trabajando, Adolfo. No está trabajando hasta el momento, ¿verdad? Y ojalá que no sea necesario también siempre y cuando no sea en contra del 12 de octubre, ¿verdad? Por eso te digo, aquí, señores, vamos a ver Está cayendo el Quelito, lo gana el 12 de octubre por 1-0, Adolfo. Empanada Marlene frente mismo al mercado municipal, centro de lubricación de RB, tu shopping, centro de lubricación en Itagua, en kilómetro 30. Insiste de vuelta, se desprende, vamos a ver, queda de vuelta atrás, lo tiene Ariel, habilítelo, déjelo para Mendieta. Ay, 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 señor, otra vez Burgo insiste. Ese toquecito que a veces lo hacen de... Ay, 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 cómo llegó Burgo. Ay, 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 señores. Ay, 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 me pareció que llegó mal Burgo, Adolfo. Y llegó a de tiempo, ahí en la última jugada Burgo, así como están las cosas, va a ser amonestado Burgo en el cuadro itagüeño. Vamos a ver, Adolfo. Es el segundo, el tercero en el 12, amonestado, Adolfo. El tercero amonestado de la tarde en el conjunto itagüeño. Es así, señores. Me parece que llegó a destiempo, me pareció que sí. Y Burgos como que quiso minimizar algo, supuestamente le estaba mostrando algo al árbitro. O va a ser tiro libre en su terreno para el Quelito. Y también en cuanto a Burgos, Pedro, lo veo más movedizo, un poquito más adelantado también de lo que siempre lo caracterizó, ¿verdad? Ese tradicional volante central. Hoy, por ejemplo, lo veo más suelto a Burgos en este cotejo. Totalmente, porque lo acompaña y lo está arropando Rodríguez. Y sí, tiene la confianza de un jugador con mucha velocidad más que Burgos, ¿verdad? Es cierto, a lo mejor no va a tener esa técnica que tiene el experimentado Burgos, pero le da la confianza. Está haciendo prácticamente el doble 6 entre Burgos y Rodríguez respectivamente. Totalmente, señores. Ahora sí tenemos un poco de tiempo del por qué el Quelito, Adolfo. El Quelito nace ya por la época del año 40, en ese sentido, ¿verdad? Había una fábrica de helado con ese sobrenombre. ¿Y qué pasa? Había el famoso canchita de barrio, ¿verdad? Y como no tenía presupuesto, ¿verdad? Esa cancha, ese gramado, ¿verdad? Para hacer por lo menos... tipo una muralla, ¿verdad? No tenía una mejor opción que de hacer prácticamente digamos, utilizar el famoso telón de la marca conocida del helado Quelito. Totalmente. Es importante eso, Adolfo,
porque por algo se le da el sobrenombre a los clubes. Insiste de vuelta, el balón se espera por un costado, lateral va a ser para el Quelito, lo va rápidamente. El árbitro, me parece que el asistente mostró algo, corrobora, va a ser para el 12 de octubre. A ver dónde puede caer el balón. Va con todo también el Quelito. Esperemos, señores, dejar la primera victoria porque eso es importante. Irnos con los 3 puntos hasta la ciudad del Ñandutí, que se equivocó Pablo Ceballos. Lateral en su terreno para River. A ver dónde puede caer, señores. Otra vez el manual más atrás. Va a jugar lentamente aquí. Lo tiene Palito, un experimentado. Uno también, nuestro Tamundo, que estuvo por Europa. Jugaron jugó Champions League. Impresionante, señores, la carrera de lo que podemos hablar de Palito Pereira. Imagínense, señores, en qué equipo está jugando. Yo creo que viene a divertirse nada más. Yo creo que viene, por lo menos, a que no se quiere retirar todavía y viene a disfrutar aquí en Paraguay. Aún así, lo que tengo y lo que sé es que hay muy buena plata aquí, aún así de los grandes de Uruguay. Así mismo, compañero, cuando se produce el primer cambio de la tarde en el conjunto de River Plate, ingresó con la número 10 Alberto Piru Contreras, dejando el campo de juego con la número 24 Oscar Jiménez. Corroboramos, Adolfo, si... ¿Cuál es Oscar? Chiquito, ¿verdad? Corroboramos el por qué. Porque está jugando muy bien. Es por lo menos el más peligroso arriba. Y lo sacaron. No sé si se habrá tenido alguna molestia, algo así. Porque es el jugador más peligroso que tiene arriba. Después de este tiro libre. Cuidado que avanza, busca. No. Ay, 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 señores. Esto se trabaja. No te sale así. Y yo creo que con el ingreso de Piru Contreras, es un jugador con mucha experiencia, ¿verdad? Va a estar buscando constantemente también por arriba y conocemos también la capacidad, la técnica que puede sacar ventaja también Piru Contreras de repente entrando en diagonal. Es así, señores, ¿cuándo va a ser salida? Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por Johanna Ruiz Díaz, Salón de Belleza. Segunda etapa. 15 minutos de la segunda etapa y el marcador que lo presenta Bodega SI en Guasubirá, Pedro. Es así cuando ya está saliendo River aquí de los jardines del Quelito por la 7ª fecha del torneo Apertura de la APF. River Plate está cayendo, lo gana el 12 de octubre por 1-0. Copetín, Colman y familia apoyando al 12 de octubre. Centro Médico Corazón de Jesús apoya y alienta la campaña del 12 de octubre. Centro de Lubricación RB en kilómetro 30 Itagua. Es así, señores. Gustavo Jiménez avanza, se desprende, lo deja como dedo aquí para quien, para el hombre relevo, hiciste de vuelta, otra vez se va por un costado. Vamos a ver en qué parte se está acomodando el Piru cuando hay lateral muy cerca del banderín derecho para el Quelito. Rodolfo Duarte, Silvia Guma, lo que Itagua necesita, gente con principio, proyecto 2020, SRC Electromédico apoyando esta cobertura. Orto Doctor Itagua, en Orto Doctor renovamos tu sonrisa en kilómetro 29, celular 0984 4351 13. Richard Fernández está con el manual, pues primeramente se va a producir otro cambio del compromiso. Vendemos, Adolfo. Bema y Florel, los 365 días del año con ustedes, una bella coafer. Gaspar de Francia, esquina Carmen de Peña, barrio San José, Itagua. Sí, señores, claro que sí, estamos con la información. Información presentada por la Escuela de Conducción Iberá. Es así, el segundo hombre de relevo en el compromiso, el primero en el 12 de octubre. Ingresó casaca número 5, Marcelo Paredes, dejando el campo de juego Rodrigo Burgos. Me parece que es importante en este momento porque ya sabíamos que Burgos ya llegaba a destiempo, está cansado y hay algo fresco que está metiendo en mitad de terreno. Cuidado que avanza, está arriba, el Quelito se desprende, va con todo por línea de sentencia. Sosa. Cuidado, sale de uno de otro, muy bien lo tocaron, lo dice el árbitro. Otra vez Menéndez, reventalo Menéndez. Insiste para Mendieta, Adolfo. Y con el ingreso de Paredes, el 12 al menos va a tener más pelota y más llegada. Otra Ariel Núñez, mídese, déguele. Al otro sector está... Vamos a ver, Ceballos, insiste, cuidado para quien no, Palito. Ay, esto es lo que me preocupa de Ariel, que es lento. Es lento para resolver jugada, Adolfo. Y sí, lento, y yo diría también que tiene una cabeza hueca, porque imagínate, le busca constantemente la pelota, Pedro, pero tiene esa, no tiene esa facilidad de resolver rápidamente la jugada. Y a mí me gustaría en lo personalmente verle a Víctor Hugo Ábalos o a Ovejero acompañándole ahí bien arriba a Pablo Ceballos. Totalmente, porque Pablo Ceballos está suelto. ¿Del por qué sigue jugando tranquilo Pablo Ceballos? Porque lo acompaña ahí David Mendieta.
¿Qué es lo que siempre le pedíamos a Farrar? Que juegue David Mendieta, lo libera Pablo Ceballos y que lo acomoda al otro sector a uno de los delanteros, ya sea quien fuese, ¿verdad? Pero lo que me preocupa es que Araujo nunca le estoy viendo. La primera jugada que canté o di su nombre o apellido fue en el segundo tiempo, a los segundos que se ingresó. No se muestra mucho Araujo, Adolfo. No, definitivamente Araujo no se está mostrando para nada en este cotejo, y yo creo que el profe Mario por lo menos tiene que dar ya oportunidad también. En ese caso, si es que le va a sacar a Araujo, que lo dé también la confianza a Víctor. Este es el segundo, anímese, remátelo. El balón por línea de fondo, me pareció que tocó Gavilán. Ay, lo de Ceballos, ¿por qué no te animaste a rematar hacia el centro? Quiso colocarlo a su ángulo superior izquierdo. Aquí se salvó el Calixto, Adolfo. Buena la intención, en este caso del experimentado Pablo Daniel Ceballos, que lo vio un poquito adelantado a Gavilán, ¿verdad? Buen remate, que por cierto lastimosamente salió a centímetros del palo izquierdo de Gavilán. No sé si te fijas, Adolfo. Me pareció que supuestamente era 4-4 del 12 de octubre. Para mí es 4, después 1 adelante, 3 y 1-1. Para mí está jugando así el 12 de octubre. Sí, eso es la figura que está utilizando, pero por el momento también se convierte rápidamente también en ese... Viene el segundo, está en posición. Juega rápido Gavilán. Ya está saliendo el Quelito. Completado, Adolfo. No, te estaba diciendo, compañero, que rápidamente también el 12 arma su figura, ¿verdad? Ahora que salió Rodrigo Burgo, yo creo que va a estar haciendo también el tradicional 4-4-2, porque se sabe bien también que Marcelo Paredes muy bien también puede acompañar cuando sea necesario, y más bien cuando se trata de remate de media distancia. Es así, señor, me parece que tiene que venir el segundo, el 12 de octubre, porque se puede complicar en cualquier momento. Lo sabemos que tiene jugadores rápido, impulsante también el River. Cuidado que avanza bien el centro, primer poste, lo rechazamos bien aquí. Ya está recuperando Rodríguez, quiere salir jugando, habilita perfectamente para quien, para Ceballos. Esto es lo que no me gusta de Ceballos. Es el momento que no hay que ser, digamos, exquisitez. Me parece que hay que asegurar la jugada, Adolfo. No, claro, no es el momento, ni mucho menos la ocasión para estar complicándose. Y más bien cuando se trata de una jugada que podría haber sido aprovechado muy bien jugando el contraataque. Es así, señores, cuando va a ser salida para el 12 de octubre. Marcamos el tiempo de juego. 21 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador de tiempo que lo presenta es RC Electrodoméstico. Y el marcador que lo presenta Bema y Flores, Pedro. Es así, señores, séptima fecha. Torneo apertura de la APF. Ojalá, señores, que lo puede hacer. Que carguemos ahí en el tablero los primeros 3 puntos del 12 de octubre. Lo está ganando River de visita por 1-0. Edgar Patiño, Juventud y Trabajo por el PRA. Proyecto 2020 de Frutería y Verdulería Julia Estela 1 y 2 dentro del mercado municipal. Ferretería Villaboa de Rubén Villaboa apoyando esta cobertura. Es así, señores. Cuando hay tiro libre, sector izquierdo para el Quelito. Un referente importante también está acompañando. Me parece que eso es bueno. Y algunos otros jugadores que están acompañando el plantel, que están en las gradas, Adolfo. Así mismo, muy de cerca, lo vimos a uno de los más experimentados y uno de los mejores baluartes también para el ascenso del 12 de octubre. Estamos hablando del hispacarayense Mauro Caroso. Cuidado que avanza, lo dejan rematar. Ay, señores, Tapiro. Y lo dejaron rematar. Balón cerca del poste izquierdo del portero Aquino. Ortodoctor Itagua, en Ortodoctor renovamos tu sonrisa en kilómetro 29, celular 0984 4351 13. Ortodoctor Itagua, Rodolfo Duarte, Silvia Goma, lo que Itagua necesita, gente con principio. Aquí, señores, cuando va a ser salida, está sacando Aquino. El balón está a 3/4 de cancha, ya está saliendo el 12 de octubre. Escuela de Conducción Liberada, la mejor de la ciudad de Ñatuti, celular 0992 207012. Bema y Florelo, 365 días del año con usted. Una bella coafer, Barrio San José, Itagua. Es así, señores. Vamos a la banca de suplencia de lo que resta del Quelito. Estamos con la información. Información presentada por David Confecciones. Bueno, en la portería está Amado Vera, Richard Salinas con el 5, 8 Cristian Sosa, 13 Juan Roa. Estamos con la 14 Diego Barreto y el número 19
Alex González, Adolfo. Edgar Patiño, Juventud y Trabajo por el PLRA Proyecto 2020. Muévete Training Gimnasio Virgen Rosario, esquina calle 8, helado Rocío de Roberto Nova en Costa Dulce y Taboazú. Vamos a ver, se va a producir otro cambio. Mientras esperamos el cambio del Quelito. Vamos vendiendo, Adolfo. Copetín, Colman y familia apoyando al 12 de octubre. Empanada Marlene frente mismo al Mercado Municipal. Centro de Lubricación RB en kilómetro 30 Itagua. Es así, señores. Vamos a estar con el cambio. Vamos a darte un poco de tiempo, Adolfo. Estamos con la información. Información presentada por Centro Médico Corazón de Jesús. Es así, señores. Se fue un experimentado en el Quelito. Es el segundo hombre de relevo en el River Plate. El tercero en el compromiso. El cambio, Adolfo. Dejó el campo de juego con la número 4, Álvaro Palito Pereira. Ingresando con la número 13, Juan Roa. Me parece que le quiere algo de frescura. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Viene. No dije nada. Eso es lo que no queremos que haga. Pablito, jugá para el equipo, no para Ceballos. Así mismo, una vez más que lo está desaprovechando. Está avance allá, y señores, lo dejaron solo y no lo pudo prosperar. Aquí podría haber sido el empate del Quelito, Adolfo. Y eso es lo que estábamos diciendo, son pelotas, digamos, fáciles que el 12 no está aprovechando en el ataque. Y rápidamente respondió el conjunto de la banda roja. Siempre cuando perdés el balón arriba rápidamente y le dejas en contrapena a tus compañeros. Aquí me parece que el hombre relevo estaba duro, porque si era chiquito era gol, Adolfo. Y sí, porque prácticamente no entró todavía, digamos, en ese proceso de calentamiento, ¿verdad?, del recién ingresado en el conjunto de River Plate. Y nos salvamos de vuelta. Me parece que es propicia el segundo. Y háblenle a Ceballos y que pueda hacer otro gol, porque puede. Se le está dando la oportunidad, pero me parece que algunas exquisiteces dejémosles cuando estamos ganando, no sé, 4-5-0, ¿verdad? Pero ahora necesitamos estos 3 puntos, por lo menos un punto. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico. 25 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cuaraje Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores, los Jardines del Quelito por la 7ª fecha de la APF. Y tendría que llegar la 7ª. Esperemos que sí, señores, para que alcemos el tablero. Los 3 puntos, los primeros 3 puntos del 12 de octubre en este año. En la primera división le está ganando de visita al Quelito por 1-0. Joana Ruiz Díaz, Salón de Belleza, su nuevo local en kilómetro 29, ruta 2 a 7 cuadras de la ruta número 2. Joana Ruiz Díaz, Salón de Belleza. Y aquí perdimos otra vez fácil el balón. Avanza, recupera el Quelito, sáquenlo, muchachos, cuidado que va a venir. El remate, insiste de vuelta, otra vez lo va a dejar para Piri Contreras. A ver, va a venir el centro, habilita muy bien. Ay, señores, sáquenlo, muchachos, quedó bollando el balón. Va a reventar, cuidado. Menos mal que lo sacaron por un costado. Y River tuvo en su fila en años anteriores a 2 jugadores, digamos, que tuvieron sus mejores pasados jugando al fútbol, ¿verdad? Estamos hablando de específicamente oriundos itagüeños, Pedro. Y específicamente de la compañía Guayibito. Totalmente, señores. Cuando entró la parte de la sanidad de Mendieta, ahí, señores, va a trabajar la parte de Camilleros. Deme los nombres, Adolfo. Esos nombres lo digo, que en su momento fue un goleador histórico también de River Plate, que luego también tuvo su pasantía por el Táchira de Venezuela. Hoy en día en Santaní estamos hablando del retirado, el letal centro delantero Cecilio Cabrera, y el excelente zaguero que hoy en día ya nos dejó, ya está descansando en un lugar mejor. Estamos hablando del gran Epifanio Yegros. Totalmente, señores, totalmente. Epifanio Yegros, que nosotros le tenemos, yo al menos como ipacarayense los tengo bien presente, porque 5 itagüeños salieron campeón con la liga ipacarayense en los años 89-90. El último campeón, o el último título que consiguió Ipacaraí, y ya estuvieron 5 itagüeños, imagínate, Adolfo, y entre ellos es el Epifanio Yegros. Sí, Epifanio Yegros era un
Baluarte ahí en la saga central. Me recuerdo bien también, así nítidamente, Pedro, que cuando Ipacaraí había salido campeón, en ese tiempo yo tenía 8, 9 años, pero sí ya tenía ya uso de razones y jamás me voy a olvidar también del aragüeño Javier Estigarribia. Totalmente, señores, con Canito, ¿eh? Después que los dos le llevó el Sol de América, ¿eh? Y sí, Javier Estigarribia es un pequeñín talentoso y era un motorcito dentro del medio campo. Totalmente, señores. Se va a producir otro cambio en el compromiso. Esto sí ya se pedía porque era muy cansado, ya estaba Mendieta. Así que, señores, ya otro que ingresó. Estamos con la información. Información presentada por Copetín, Colmán y Familia. Ya lo tenés, Adolfo, el segundo hombre de relevo en el 12 de octubre. Se va de un excelente trabajo David Mendieta, permitiendo el ingreso de otro experimentado joven, Juventud, Divino y Tesoro, como lo dice uno de los baluartes también, Gustavo Navarro. Sí, señores, claro que sí, pero tengo que tenerlo ahí, lo debemos de tener también a Villamayor. Realmente, hoy por lo menos el Guelito seguro está cansado. Cuidado, que puede ser. Y perdió tiempo, señores. Otra vez lo deja para Ceballos. Viene el centro. Anímese, señores. Muy cerrado. Y con los puños sacó Gavilán. Gavilán por línea de fondo. Tiro de esquina para el 12. Y era el segundo de la tarde. Era el segundo del 12 y el segundo de Pablito. En este caso lo vio un poquito adelantado a Gavilán, que sacó un remate. Más bien diría un centro, ¿verdad? Pero por prácticamente con la punta del dedo, sacó al córner y nuevamente el 12 se va con todo. Es así, señor, cuando hay tiro de esquina, sector derecho para el 12 de octubre. Por lo menos lo vemos así más suelto, más tranquilo. Eso es lo que necesita Ceballos, tener espacio para pensar y por lo menos darnos esa posibilidad de gol. Porque es tremendo la calidad que tiene el número 10. Viene el tiro de esquina, viene cerrado. Está saliendo el Calito, Adolfo. SRC Electrodoméstico y el tiempo de juego, 30 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Cuadras y Electrodoméstico, Pedro. Es así, señores, en los jardines del Calito, por la séptima fecha de la PF. Aquí está ganando el 12 de octubre por 1-0. Me parece que van los primeros puntos a Itagua. Concejal Lucho Salinas apoyando la campaña del 12 de octubre. Centro Médico Corazón de Jesús apoya y alienta la campaña del 12. Copetín, Colmán y Familia apoyando al 12. Y acá Menéndez con la cabeza seca por un costado, juega rápido al Quelito. Se está animando también el equipo local. Vamos a ver, insiste, vuelta 3/4 de cancha, más atrás se reanuda la salida al Calito. Rodolfo Duarte, Silvia Guma, lo que Itagua necesita gente con principio proyecto 2020, Orto Doctor Itagua, en Orto Doctor renovamos tu sonrisa, en kilómetro 29 celular 0984 43 51 13. Y aquí, señor, insiste de vuelta, lo va a dejar para... Vamos a ver quién está ingresando, me parece Fernández. Avanza, se desprende ya el puntín por un costado. Va a ser lateral ofensiva, sector derecho para River Plate. J. Construcciones de Jovino Amarilla. David, confección de la que viste a los clubes itagüeños, celular 0982 89 0093. Sí, señores, claro que sí. Y se mueve la banca, se está moviendo en la banca de River Plate. En instante vamos a estar, ya se produjo hace rato el otro cambio en River Plate. Insiste, vuelta Piro, avanza, vamos a ver, se desprende, sale uno de otro. Cuidado, ahora insiste, ay, señores. Y el remate, pero lo sacaron con lo justo Navarro, Adolfo. Lo sacó ahí en la última línea, estuvo muy atento ahí Gustavo Navarro para sacar ese sofocón donde lo que estábamos diciendo, Pedro, que cuando el Piro agarra también puede ser letal. Totalmente, insiste de vuelta. Creo que es el quinto cambio del compromiso, el tercero último hombre de relevo en el River Plate. Cuando lo tenés, avisame, Adolfo. Vamos con el último cambio de River Plate. Así mismo se retiró con la número 23 Emiliano Agüero, permitiendo el ingreso con la número 8 de Cristian Sosa. Es así, insiste de vuelta el Caño, ya recupera. Dice que con la mano va a ser tiro libre sector derecho. Escuela de Conducción Liberal, lo mejor de la ciudad de Ñatutía, pasito de la municipalidad, celular 0992 2070 12. Escuela de Conducción Liberal, Orto Doctor Itagua, te aguarda en kilómetro 29, celular 0284 43 51 13. Es así, señores, vamos a ver dónde puede caer el balón. Esto es lo que me preocupa, pero en los últimos minutos caímos totalmente. Nos resguardamos en la línea, casi cerca del portero. Lo que tiene que hacer Mario Jara es sacarle hacia 3/4 de cancha, no encerrarse hacia la portería, porque eso complica más. Va a autorizar el juez. Está tiro libre, sector derecho, autoriza bien el centro. Y
y lo sacó nomás ahí. Queda bollando, insiste para quién. Allá en media luna. El remate otra vez aquí el peligro para el pórtico de Aquino, Adolfo. Y nuevamente River Plate se va con todo en busca de la paridad y donde lastimosamente sacaron ahí en el medio. Lo encontró uno de los jugadores de River que su remate salió por suerte desviado. Es así, señores, cuando va a ser salida, saque de meta para el 12 de octubre. Frutería y verdulería Julia Estela 1 y 2 dentro del mercado municipal. Comercial de IB minorista y mayorista, pasito del mercado municipal. Hiciste de vuelta, va a ver la portería. Ya está saliendo el Calito. Escuela de Conducción y Brava, pasito de la municipalidad, celular 099-220-7012. Johanna Ruiz Díaz, Salón de Belleza en su nuevo local, kilómetro 29, ruta 2 a 7 cuadros de la ruta principal número 2, cuadras y electrodoméstico de Natalia Segovia. Es así, señores, están tocando lentamente el Calito. Ya, si en este momento faltando ponerle 11, 15 o 16 minutos, si te doy para que me firmes que gana el 12 de octubre, ¿lo me firmas? Lo firmo, compañero. Totalmente. Esperemos que sí, señores. Cuando avanza de vuelta, cuidado, se desprende, está con todo 3/4 de cancha. Insiste el Quelito, ahora el otro sector por izquierda, avanza, se desprende. Vamos a ver si viene el centro. Otra vez lo dejan abierto para que pueda transcurrir por de izquierda. Y el balón por un costado, recupera Adolfo. Pues yo creo que el 12 también tiene que oxigenar un poquito más también, Pedro. Y por qué no también no permitir el ingreso de Víctor Ayala, que por lo menos le pueda dar más tranquilidad ahí en el sector. Es así, señores. Vemos que algunos jugadores realmente están muy cansados. Y creo que esto lo que viene es bueno. Esto sí es bueno. Pero no sé si era el cambio. Pero eso lo vamos a dejar a Adolfo posteriormente. Después de vender a Adolfo. Johanna Ruiz Díaz, Salón de Belleza, Bodega S en Guasubirá. Muévete Training Gimnasio Virgen Rosario, esquina calle 8. Estamos con la información. Información presentada por Bema y Flores. El último cambio del compromiso, el tercer y último hombre de relevo del 12 de octubre. Dejó el campo de juego Pablo Ceballos, el único autor hasta el momento, permitiendo el ingreso con la número 9 de Fabián Ovejero. Decime, Adolfo, ¿no era cuestión de que Ceballos juegue con Ovejero y para que le pueda alimentar? Si fuese por mí, yo lo sacaba a Araujo. Totalmente, por eso te digo. ¿Por qué no le dejas a Ceballos para que le alimente si es hombre fresco, es fuerte, es punzante Ovejero? Ahora me pregunto, ¿Ariel Núñez lo va a hacer ese enlace? Que para mí poco nada puede hacer Ariel Núñez en este momento. Para mí que... Cuidado, se equivocaron, el balón se va a perder por línea de fondo, va a rematar, saquelo. No se fue el balón por un costado. Para mí que era más conveniente tenerlo todavía dentro del campo de juego a Pablo Ceballos con el ingreso de Ovejero, porque Ovejero es un centro delantero que arrastra mucho la marca de los centrales y con eso iba a tener más espacio Pablito. Cuidado que avanza Piro, 1, 2, 3, sale, se desprende, cuidado que avanza, lo sacaron, hubo falta en ofensiva. Sí, señor. No pudo lo de Sosa. Bueno lo de Piro. Me parece que le falta alguien más cerca para Pirú. Esperemos que siga así el Quelito. Bodega S en Guasubirá, Selmi Tejido, fábrica de tejido de alambre, Anexo Ferretería en kilómetro 28, lavadero, lavaparte de Mansión Roja, empanada Marlene, frente mismo al mercado municipal. Totalmente, señores. ¿Cumplimos, Adolfo? ¿Vamos a cumplir con el tiempo? Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico, 37 minutos de la segunda etapa. Y el marcador que lo presenta, Bema y Flores, Pedro. Sí, señores, qué poco falta. Qué poco falta para que suba el tablero los 3 puntos. Los primeros 3 puntos del 12 de octubre. Por acá avanza. Cuidado, está 3 contra 3, avanza. No se prosperó. Quedó Sosa, insiste, viene el centro para que sáquelo. Quedó bollando el balón. Otra vez está recuperando. Insiste el Quelito, pero se le fue por un costado la terna ofensiva sector izquierdo. Aquí en los jardines del Quelito. El 12 de octubre le gana por la mínima al River Plate. David Confecciones, la que viste a los clubes Citagüeño, celular 098-890093. SRC Electrodoméstico apoyando esta cobertura comercial de IB, minorista y mayorita, a pasito del mercado municipal. Cuidado que viene el centro, viene muy cerrado. ¡Oh! No lo pudieron, pero recuperaron de vuelta. Y señores, todo anulado, va a ser tiro de salida para el 12 de octubre. Lucho Salinas, concejal Lucho Salinas apoyando al 12 de octubre. Licenciado Plinio Cardoso, Proyecto 2020. Edgar Patiño, Juventud y Trabajo por el PLRA 2020. Vamos a ver, señores, va a ser salida. Lo preocupante por último momento es que lo están ganando fácilmente por los costados al 12 y está ingresando. Pero
lo bueno es el errático que tiene arriba el Quelito. Así mismo, compañero, pero lo más importante, por sobre todo, digamos, esas equivocaciones que lo está cometiendo el conjunto itagüeño, que está sacando los 3 puntos. Totalmente, totalmente. Me parece que acá poco nada va a interesar cómo se juega. Lo más importante es el resultado. Por eso, y hasta Tacuarí cuántas veces fue a la Libertadores, por qué cuántas veces va a la Sudamericana, y era el antifútbol. Pero siempre te sacaba resultado. Siempre le sacaba puntos a los que querían salir campeones. Y eso yo no le hubiese llamado antifútbol. Eso también es tener tacto y técnica a la vez. Totalmente. ¿Me vas a decir que te gusta cómo juega el Atlético de Madrid? Decime si te gusta o no. No, jamás. Bueno, ¿qué hace Simeone? Se arropa y trata de jugar por la lateral y tiene siempre uno que era Griezmann, ¿verdad? Griezmann. Que por lo menos era rápido y le hacía goles. Pero no me hace así que es un equipo ofensivo. No, totalmente. Y aparte, una escuela sudamericana que implementó muy bien en la escuela europea. Estamos hablando de Diego Simeone. Totalmente, señores. Cuando rechaza, así vamos a estar, muchachos. Esto, señores, se puede rubricar. Falta muy poco para que trayamos. Y se enloquece ahí el profe Mario Jara, pero con toda la razón, prácticamente es uno más ahí dentro. Te descuidas y se mete Mario ahí dentro del campo de juego. No importa. Lo que importa es los 3 puntos, Adolfo. J. Construcciones de Jovino Amarilla, Escuela de Conducción y Brava, Pasito de la Municipalidad, celular 0992-207012. Señoras y señores, parezco locutor. Ay, pero bueno, cuando estás sola es así. Y si te avanza, viene el remate. Aquí no. Ay, señores, sáquelo. Y aquí se salvó el 12 de octubre, Adolfo. Se salvó y a través, ¿qué diría Aquino? San Aquino yo le diría, pero imagínate lo que acalló prácticamente desde el punto penal, un remate seco del sector izquierdo del conjunto de River Plate. Lo encontró muy bien parado Aquino y lo acalló el empate al conjunto del Quelito. Hay tiro de esquina, sector derecho, se prepara, va a venir al centro, a ver dónde puede caer. Cuidado, señores, sáquenlo, muchachos. Pero no va a ser el asistente que va a tirar, hay otro que viene. Vamos a ver, señores, simplemente está ahí parado, o algo ocurrió, ahora sí, autoriza el juez. Hay escaramuza en el área, Adolfo. No, totalmente, hay mucha escaramuza, creo que va a ser, no pasó nada. Viene el centro muy cerrado, el remate de vuelta de cabeza, pero sale, viene. ¡Ay, señores! Aquino saca sobre el travesaño, Adolfo. Y nuevamente Aquino, un remate de 1.35 a 40 metros del equipo de River Plate, pero primeramente creo que debió en la cabeza de Navarro, si no estoy equivocado. Otra vez, señores, viene cerrado, eso no me preocupa, viene la contra, esto sí, letal, Mariel, insiste, avanza, miró, se quedó, ahora, acomódelo, tenés a la izquierda, a la derecha, otra vez viene el segundo, no pasó nada, Adolfo. No pasó nada porque una vez más también la lentitud de Ariel en este caso. Lo hubiese jugado más rápido, lo tenía por el sector derecho a Fabián Ovejero. Totalmente, creo que en la primera mirada tenía que haber sacado el centro. Lo indicó, es como se dice. Algunos te dicen, te marqué la jugada y no me viste. Acá lo marcó perfectamente la jugada Ovejero. Pero Ariel, como siempre, Acané Ariel, Adolfo. Eso es lo que tiene José Ariel Núñez. Y aparte de eso ya tiene también varios recorridos también, pero aún sigue siendo lerdo en ese sentido, Pedro. Insiste de vuelta, están tocando, está en el área, no, menos mal, resolvió mal, envió hacia atrás, si era al frente, venía el empate, Adolfo. Se venía el empate del conjunto de River en la última jugada, y el 12 que no está aprovechando esas ocasiones que tuvieron anteriormente, pero... Cuidado que va a Sosa de vuelta, menos mal Menéndez, tenelo bien el balón, no despilfarre, ahora sí está Ariel, viene, ahora sí, ¡Gol!
12 de octubre. Por fin parió una burra, señores. Aquí en los jardines del Calito. ¿Cuánto te pedimos, Ariel? Para que por lo menos sea un poquito inteligente. Aquí, señores, la tranquilidad, la serenidad, esa experiencia que tiene, lo deja acomodado, tirado al jugador del Calito. Me pareció que era el auto y acomodó al ángulo superior derecho, era el izquierdo arriba, el más que por lo menos podía dejarlo abierto. Hablamos de Gavilán. Segundo el compromiso, el segundo del 12 de octubre. Parió una burra. 12 de octubre 2. River Plate 0, momento el gol, Adolfo. Minuto 43 de la etapa complementaria. Saquémonos todo lo que tenemos de bufa. Los primeros 3 puntos llevamos a casa, Adolfo. Así mismo es, compañero, y por fin se le dio a Ariel Núñez. Y de qué manera, una pelota que recuperó muy bien ahí en el sector derecho del conjunto itagüeño, que lo vio muy bien ubicado a Ariel Núñez, y al más puro estilo de Zinedine Zidane en su momento. Me hace recordar en ese Mundial de 98 cuando lo había dejado embobado al lateral derecho de Brasil, al más puro estilo de Zinedine Zidane. Llegó el segundo tanto a través de José Ariel Núñez. Y estos señores, yo lo decía a muchos, este era el partido que hay que ganar. ¿Por qué razón? Porque River es un buen equipo, pero vino totalmente golpeado, herido, porque tuvo una eliminación. Sabían ellos que en casa podían clasificar, pero no lo hicieron. Otra cachetada que lo está dando el 12 de octubre. Lo aprovechó muy bien. Y me parece que era el partido a ganar. Y me parece era por lo menos para que nos saquen ese oxígeno que teníamos, digamos, en la boca. Hoy podemos decir, señores, que 12 de octubre ya no está último. Está penúltimo. Marcamos el tiempo de juego. Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico. Tiempo cumplido 45 minutos de la etapa complementaria. Y el marcador que lo presenta Cuarají Electrodoméstico, Pedro. Sí, señores, ahora sí. Qué gusto decirlo. Hay que repetirlo varias veces, porque los partidos son complicados. Pero aquí lo hizo fácil. Viene el tercero. Oh, no. El balón por línea de fondo. River Plate 0. 12 de octubre 2. Ay, señores. Ese tablero ya lo marca. Que 12 lo tiene 3. ¿Hasta cuánto jugamos, Adolfo? Hasta el minuto 49, Pedro. Y me parece que aquí pueden ir más goles. Totalmente caído el Calito. Me parece que era lo que necesitábamos. Si este gol venía más temprano, Adolfo, me parece que podría haber venido una goleada del 12. Así mismo, pero es también para aplaudir al conjunto de Mario Jara. Desde el comienzo del pitazo final, con otra mentalidad, con otra actitud, ingresó el conjunto itagüeño. Es así, señores. Vamos a ver. Hay otro tiro de esquina. Va a ser otra vez el toquecito ahí con Ovejero. Puede venir un golcito más, Adolfo. Así mismo, y en cuanto al último triunfo, nos vamos hasta el 18 de noviembre del año 2014. La última victoria jugando en la primera división del 12 de octubre había obtenido ante Nacional por 2-1. Imagínense, señores. Ay, cuánto hay que esperar de vuelta para gritar una victoria del 12 de octubre. Hoy lo estamos gritando. Hoy lo estamos diciendo que el 12 de octubre parió la burra, Adolfo. Así mismo, compañero, y esperemos que sea este el comienzo de varias victorias venideros. Insiste, avanza, quiere por lo menos el descuento River Plate. Ay, señores. Ay, a ver qué determina, a ver aquí no. Vamos a ver qué determina ahí en la última jugada, pero creo que la peor parte se lo llevó Walter, que por cierto, de muy buen trabajo también en la fecha. Es así, señores. ¿Cuánto va de tiempo, Adolfo? Tiempo de juego presentado por SRC Electrodoméstico. 48 minutos de la etapa complementaria y el marcador que lo presenta Johanna Ruiz Díaz, Salón de Belleza, Pedro. Es así, señores, prácticamente sentenciado. Prácticamente los 3 puntos lo tiene el 12 de octubre. Lo lleva a la ciudad del Ñandutí. Desde los jardines del Calito.
River Plate 0. 12 de octubre 2. Qué gusto decirlo. ¿Lo puedo reiterar, Adolfo? Así mismo, compañero. 12 de octubre le está ganando a River Plate por 2-0. Y el 12 que mañana va a estar mirando muy atento de reojo el partido entre General Díaz con Cerro Porteño. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser de vital importancia si de repente vuelve a caer también el conjunto de la Águila de General Díaz. Es así, señores, pero viene otro golpeado. Otro que tiene tantos problemas también. Pero juega en la nueva olla al Ciclón. Mañana juega la nueva olla y también siempre lleva ingrato recuerdo cuando le visita el equipo Águila. Ay, 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 señores. Uno de los mejores jugadores para mí. ¿Es doble amarilla o roja directa, Adolfo? No, doble amarilla, compañero, doble amarilla. Uno que estaba teniendo muy bien. Quedamos con uno de que por lo menos esta tarde-noche hizo gran partido. Que cubrió las espaldas a Rodrigo Burgos. Que le dio a que Rodrigo pueda desplazarse. Pueda liberarse por momentos. Y quedamos con un volante central. Pero podría haber recuperado mejor. Pero no quedamos con Díaz, Adolfo. Así mismo se fue expulsado Walter Rodríguez, de excelente trabajo en la fecha, así como lo estaba manifestando Pedro, más bien le dio esa confianza también. Y no solamente a Rodrigo Burgos, también a su última línea central, de verdad que siempre está muy bien parado ahí delante de ellos. Sí, señores, me parece que se cumplió, pero me parece que hay un cartelito más arriba. Creo que uno más, Adolfo. Uno más se juega, Pedro. Autoriza tiro de esquina, sector derecho, viene el centro abierto. Al rebote de vuelta, viene la contra. No pasó nada. No pasó nada, Adolfo. No pasó nada cuando Ebraquino marca la culminación, Pedro. Es así, señores. Terminó el compromiso. Para Itauguá Deportivo relató Pedro Alcides. Perfecto, señores. Final del compromiso en la séptima fecha. Apunten, diagramen, subrayen. 12 de octubre de visita. Lo ganó el Quelito por 2-0. Los primeros 3 puntos para la casa, Adolfo. Así mismo, compañero. Triunfo al fin. ¿Y de qué manera? Jugando primeramente ante un equipo que compitió recientemente la Copa Sudamericana, ¿verdad? Estamos hablando de River Plate, que por cierto venía también de un golpe bajo, pero ¿qué importa eso? Lo importante es que el 12 sumó de a 3 y los primeros 3 puntos primeramente para ganar confianza, Perú. Es así, señores, nos quedamos con el comentario final de Adolfo, que lo presenta. SRC Electrodoméstico. Hoy sí. Sacar pecho y comentar alegremente, no como anteriormente que queríamos tirar todo, Adolfo. Gracias, Carlito, también por la deferencia. Gracias también a Carlito por la paciencia. Nos vemos, quedamos contigo, Adolfo. Así es, compañero, como usted mismo lo ha dicho, ¿verdad? En ocasiones anteriores, lo único que yo quería hacer cuando escuchaba el pitazo final, lo único que quería hacer era despedirme ya en la radio, pero en este caso, por lo menos me voy a tomar el gusto de quedarme más, por lo menos un 3, 4 o tal vez 10 minutos, ¿verdad, compañero? Para resaltar primeramente, ¿verdad? Lo que hizo el conjunto del 12 de octubre y ni qué decir, la mano del profe Mario Jara que se ve, ¿verdad? En los pocos tiempos que tuvo, ¿verdad? Al frente del equipo, ¿verdad? Pero más bien yo digo, tuvo poco tiempo, ¿verdad? Pero para mí que el profe Jara lo conocía ya de memoria a este plantel que prácticamente se vio dentro del campo de juego, ¿verdad? Por la manera que enfrentó a un conjunto de River Plate, ¿verdad? Que por momentos se lo llevaba al equipo del 12 de octubre en los primeros 10 minutos, ¿verdad? Donde, reitero, los primeros 10 minutos, ¿verdad? Donde el 12 de octubre golpeó en un momento menos esperado, ¿verdad? Para el conjunto de River Plate a través de un goleador letal también como lo es Pablo Ceballos. El segundo tiempo, nuevamente iniciativa del conjunto del equipo Quelito de River Plate, ¿verdad? Donde siempre lo encontró bien parado a la última línea del 12 de octubre también y de un trabajo estupendo de Walter Rodríguez, acompañado ahí, digamos, por el experimentado Rodrigo Burgos, ¿verdad? Que por cierto también ganó esa confianza lo digo, ¿verdad? Porque lo tenía ahí muy de cerca a Walter Rodríguez, que lo cubría todo, ¿verdad? Haciendo en cada momento el tradicional doble 6, ¿verdad? Y dándole confianza a Rodrigo Burgos, que de repente se desplazaba más para hacia adelante. Y llegó el ansiado gol de quien siempre, ¿verdad? Le echamos, ¿verdad?
prácticamente no la culpa, sino de repente sabíamos también la capacidad y la trayectoria que tenía José Ariel Núñez, ¿verdad? Que de repente se engolosinaba mucho, el famoso acanera, pero para esta definición lo hizo al más puro estilo de grandes goleadores, como lo había manifestado cuando consiguió el segundo tanto. Pero ¿qué importa eso? Ahora el profe Mario Jara tiene una semana de trabajo para que pueda ir corrigiendo también los errores cometidos en la fecha y así volver a buscar la victoria el próximo viernes. Tengo entendido que va a estar enfrentando al Sportivo Luqueño. Triunfo al fin y no queda de otra manera que disfrutar del momento. De mi parte, por ejemplo, agradecimiento especial al compañero Carlito Coronel, que siempre está disponible, ¿verdad? Para el apoyo, también para el compañero Pedro Alcide Frete. Y ni qué decir a todas las firmas comerciales que siempre está muy de cerca, ¿verdad? Acompañándole al 12 de octubre y también a nuestras transmisiones. Que lo disfrute el pueblo itagüeño.